Bien, listo. Estamos ahora sí ya grabando. Y bueno, se van a empezar a sumar con certeza algunos otros mm, chicos poco a poco. Ahora sí, bueno, en principio darles la más cordial bienvenida a esta que sería nuestra última sesión. Con esta sesión estamos cerrando, sería la sesión de clausura de nuestro seminario virtual Las ciencias sociales y los entornos digitales, que desarrollamos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con nuestra colega Verónica Benítez de la Facultad de Contaduría y Administración, que el día de hoy no nos puede acompañar porque justamente los seminarios normalmente son en martes. Pero bueno, en esta ocasión tenemos de verdad la gran fortuna, y estoy muy contenta de recibir en esta sesión, digamos como para el cierre, a una colega muy destacada de la UNAM. Ella es la doctora Marina Ariza. La doctora Marina Ariza, ella es investigadora titular C de tiempo completo en el área de Sociología de la Población en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Ella trabaja temas de migración, mercado de trabajo, urbanización y familia. Esos son sus temas de investigación principal, y ella es licenciada en sociología, lo cual me da mucho gusto porque yo también soy socióloga y aquí hay estudiantes de sociología, de modo que eso siempre es muy lindo ver, ¿no? Como gente del área de estudio de uno. Ella estudió sociología en la Universidad Nacional, Nacional Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, de donde ella es originaria, pero ya es mexicana de corazón, ¿verdad? Porque ya tiene muchos años viviendo acá y tiene una especialidad en análisis demográfico por el CELADE en Costa Rica. Ella es doctora, además en ciencias sociales, con especialidad en sociología por el Colegio de México, y ella coordina, no sé si todavía lo llevas a cabo, el Seminario Institucional de Sociología de las Emociones desde Sí, 2009, que sí. ha sentado base y ha abierto una línea de investigación nueva, porque la verdad es que la sociología de las emociones es un tema que no se venía trabajando, y a partir de un poco de esto es algo que ha empezado a ser cada vez más amplio. De hecho, permíteme decirte, Marina, que en mi facultad existe un grupo de investigación sobre sociología de las emociones, en el cual no participo yo, sino otras colegas también del área, pero digamos, por decirlo de alguna forma, y lo digo sin empacho, una de las precursoras a nivel latinoamericano de esta línea de investigación que es la sociología de las emociones es la doctora Marina Ariza. Por eso nos sentimos tan honrados de tenerla en esta sesión. Además de de esta línea de investigación con este seminario que ella ha emprendido, ella es profesora del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. O sea que si ustedes están por meterse al posgrado en la UNAM en ciencias sociales, con certeza se la van a encontrar ella ahí como profesora, ¿verdad? Y también es profesora de Flaxo, México, en la maestría en población y desarrollo, a donde imparte el seminario de tesis, población, mercados de trabajo y estructura económica. Y además coordina el proyecto, que me parece que todavía lo tienes activo, el de aproximaciones empíricas al estudio de las emociones y la afectividad, desarrollado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La verdad es que, bueno, tengo la gran fortuna de conocer a Marina desde hace mucho tiempo, y a mí lo que me parece personalmente muy interesante de su trabajo es toda la investigación que ha hecho en el marco de migración, ¿no? De migración y el cambio social a través de la frontera, pero tiene además unos libros muy interesantes que se han agotado, ¿no? Es como un bestseller, cosa que es muy raro en la academia tener libros que son bestsellers, pero es el caso de este libro de Marina sobre aproximaciones metodológicas a los estudios cualitativos en temas de migración. Y justamente por esa razón a nosotros nos parecía muy interesante cerrar el seminario con ella, pidiéndole algunas reflexiones sobre ese libro que ha sido un bestseller y que quizá a lo mejor algunos de nuestros estudiantes se van a terminar acercando a ese libro porque ha terminado convirtiéndose en un libro como de cabecera para todas aquellas personas que están interesadas en la práctica directa de los estudios cualitativos. ¿Por qué lo digo? Y cuando programábamos esta sesión con la doctora Arisa, lo decíamos como muchas veces. Es muy común encontrar estos manuales de metodología donde te dicen cómo se hace el grupo de enfoque, cómo se hace una entrevista, cómo se hace. Entonces, así pareciera que es como cuando uno se acerca a unas recetas de cocina, que es como, ¿no? Pero el problema es que cuando uno se enfrenta al trabajo de campo ya directo, nada de eso funciona, ¿no? O sea, en la receta te pide que hagas, yo qué sé, que sancoches
cebolla, pero no sabes exactamente a qué punto, dependiendo de la altura, no es lo mismo en Toluca, que es muy alto, que en Santo Domingo, que está a nivel del mar. Entonces, resulta que tienes que diseñar cosas que terminas adaptando a cada caso específico, ¿no? Entonces, justamente ese libro trata de eso. Ese libro a mí me encanta, lo he utilizado muchísimo y de verdad es que para mí es un gusto, un honor que la doctora Arisa haya aceptado cerrar este seminario con esta sesión. Y bueno, por otro lado, te comento a ti, Arisa, Marina, que bueno, nos acompañan alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estudian las licenciaturas, ellos están en pregrado, de Sociología, Comunicación y de Ciencia Política. Pero además también tenemos el gusto, estoy viendo por acá, algunos alumnos de la Universidad de Cuenca en Ecuador, a donde tengo también la fortuna de ser profesor invitada y particularmente, y de verdad me da mucho gusto que nos acompañe David Puya, que es un estudiante de esta maestría en estudios territoriales, no, en ordenamiento del territorio, porque él está haciendo su tesis justamente sobre migración internacional y sufre indeciblemente, ¿verdad, David? Porque como llegó la pandemia, pues no ha podido hacer el trabajo de campo directamente. Él quiere trabajar directamente como la migración entre Ecuador y Colombia y además para acabarla de amolar, pobre David, en Colombia, digo, perdón, en Ecuador no se pudieron levantar los datos del censo del 2020, con lo cual tiene como algunos problemas para poder llevar a cabo esto, además del problema de la pandemia entonces es como el tema le venía como anilla al dedo, así que le dije, y a los alumnos de Ecuador, a quienes también les doy la más cordial bienvenida, pues estamos aquí, yo creo que tenemos que aprovechar los comentarios que nos va a ofrecer la doctora Marina Ariza, así que el, digamos, el espacio de Zoom es todo tuyo, Marisa, y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar participar en este ejercicio. Bueno, la verdad es que después de una introducción tan excesivamente halagadora, que claramente está teñida por los lazos afectivos, ¿verdad? Yo pues no puedo más que decir que muchas gracias y que no se crean todo lo que la profesora ha dicho, que tampoco es así, ¿no? Es el producto de muchos años de trabajo, como en todo. Eh, a ver, es el producto de muchos años de trabajo, como todo, ¿verdad? Se está compartiendo la pantalla. Sí, sí, ya la vemos. Perdón. Estoy cambiando la configuración de las caritas de ustedes para poder verla, verlos a todos mientras estoy exponiendo, ¿no? Sí, sí, O lo, pero o lo, sí. sí, o lo minimizo, bueno. Ajá. Entonces, decía que muchas gracias por esta introducción, que en realidad lo que vamos a ver hoy es, y gracias a todos por el interés en asistir este día de hoy, a Rosario por su invitación. La verdad es que en el contexto de la pandemia, poder compartir es una de las cosas más valiosas que tenemos, aunque sea a través de estos medios. Lo que yo he preparado para ustedes el día de hoy en conversación con Rosario se titula Experiencias y desafíos en el análisis cualitativo de la migración internacional. Pero una vez que lo conformé, y te pido que me lleves el tiempo, Rosario, porque Sí, puedo hablar demasiado. sí, sí, claro, no te preocupes. Una vez que lo trabajé y lo pensé, más bien son desafíos y experiencias. Pero de todas formas dejé el título de esta manera porque pensé, y es lo que le voy a mostrar a ustedes el día de hoy, en primero hacer unas precisiones generales sobre el análisis cualitativo que estoy segura ustedes conocen, pero me servía a mí para como dejar sentadas las bases de las cuales íbamos a partir. ¿No? De hecho, el libro que a Rosario le ha gustado mucho y que a nosotros, pues obviamente nos complace, a Laura Velasco y a mí, que lo coordinamos juntas, nació de una preocupación, realmente nació, como les voy a contar, los estudiantes venían a buscarme a mi cubículo para hacer investigación y yo notaba sus falencias, sus carencias en el aspecto metodológico. Y entonces tuve la iniciativa junto con una colega de proponer un proyecto a la universidad que se llamó Metodologías cuanti y cualitativas en investigación empírica sobre migración internacional. Como la migración, como los análisis cuantitativos están tan estandarizados, pues es muy difícil que un investigador se atreva a poner un dato impreciso porque le va a ir como en feria. Hay alguien que puede replicar eso y darse cuenta, hay, digamos, hay requisitos de procedimiento que permiten asegurar
la confiabilidad y la validez de las cosas que uno hace en las metodologías cuantitativas. Pero en el caso del análisis cualitativo, el espectro es tan amplio, son multimetódicos, que la realidad es que cuando uno va, como decía Rosaria, y lee los libros de investigación fundados en métodos cualitativos, es difícil para un estudiante entender exactamente la cocina del dato, lo que decía Rosario, es decir, no la receta de lo que yo debería hacer, sino la realidad de cómo se hace. Y ese fue el espíritu de ese libro, fue pedirles a los investigadores que nos mostraran la cocina del dato, porque lo que queríamos es que sirviera para los estudiantes, para que ellos también se animaran a hacer investigaciones rigurosas. De hecho, esto fue parte de un proyecto PAPIME, que la universidad son los proyectos que apoyan. Si dije PAPITA antes me equivoqué, es PAPIME, son los proyectos que apoyan el desarrollo de la innovación en la docencia. Y la realidad es que por eso lo hicimos así, y nos da muchísimo gusto a Laura y a mí que haya servido y cumplido sus metas, porque digamos, eso es lo difícil. Son tanto los métodos cualitativos, es tanto el espectro y es tan poco lo que se transparenta de cómo se hizo la información, los problemas, los obstáculos, cómo se construyó, que es difícil para todos los interesados en hacer buena investigación, seguir los pasos de otro autor y poder hacer lo mismo bien. Entonces, por eso hoy primero empiezo con algunas precisiones generales sobre el análisis cualitativo que ustedes estoy segura conocen. Después voy a plantear algunos desafíos metodológicos. En realidad, toda la investigación, cualquier investigación, es en sí misma un desafío metodológico. Lo que vamos a precisar, ya sea cuanti o quali, lo que vamos a precisar aquí es cuáles son los específicos desafíos metodológicos que nos plantea, ¿verdad?, la investigación cualitativa. Y voy a enumerarlos muy prolijamente hasta cierto punto, porque lo voy a dividir en tres fases, que es la fase del diseño de la investigación, del levantamiento de la investigación y luego de la sistematización empírica. Porque lo que siempre les digo a todos mis estudiantes y a los que trabajan conmigo como asistentes de investigación es que la mayoría del trabajo de investigación descansa en horas de sistematización de la documentación, ya sea en una biblioteca, ya sea después de ir a campo, etcétera. Es la sistematización y organización analítica de la información lo que nos permite avanzar a un nivel conceptual y de proposición de teorías o de nuevas avenidas de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer en ese segundo punto es puntualizar esos desafíos metodológicos. En el tercero, cómo los afronto yo o los he afrontado, algunos de ellos, porque ya ustedes saben, son demasiados y me rebasan, a partir de mis experiencias personales, y voy a concluir con la puntualización, con algunas puntualizaciones finales. Una cosa que siempre nos sucede en el trabajo empírico, cuanti o cualitativo, es que levantamos más información de la que podemos analizar. Y siempre queda un poquito un resabio, un resquemor, una especie de insatisfacción. Pero la realidad es que la experiencia de campo es una experiencia transformadora del investigador. Y entonces ya una vez que uno estuvo ahí, ya uno no es el mismo. Y aunque uno pueda, o una no es la misma, y uno no puede recuperar todo eso está sedimentando dentro de uno y abre los horizontes de reflexión y las posibilidades de investigación. Entonces empecemos con las precisiones generales sobre el análisis cualitativo, solamente para que tengamos una especie de piso de entrada común. Nosotros sabemos que el análisis cualitativo, pero primero la investigación social en general, ¿no? Nosotros sabemos que la investigación social en general lo que busca es, ¿verdad? Voy a tener que minimizar la pantalla porque no, me quita un poquito, ¿verdad? Después la vuelvo. Es identificar patrones y relaciones generales. Eso queremos todos en cualquier investigación social. Necesitamos probar, en algunos casos sí, probar y refutar teorías, en otros realizar predicciones. Ahí estamos, sobre todo en las investigaciones, como por ejemplo las proyecciones de población, predecir cuánto va a crecer la población en México dentro de tantos años. 4, interpretar cultural o históricamente fenómenos relevantes. 5, explorar la diversidad. 6, otorgar voz a los actores sociales. Esto es importante para la investigación cualitativa. Y 7, avanzar en la teoría.
esas son las, como digamos, las pretensiones ambiciosas de toda investigación social, que como sabemos se diferencia de una investigación periodística, básicamente en el rigor de sus métodos. Como decía García Márquez, y me gusta a mí recordar esto, cuando él se enteró de que un periodista había falseado un hecho y había modificado la realidad para acomodarlo y hacerlo más dramática una historia, y por esa razón le habían quitado el premio Pulitzer, él dijo, deben de quitarle el premio Pulitzer, pero darle un premio de literatura, porque la literatura hace ficción verosímil respecto a la realidad. El periodismo tiene que, digamos, atenerse a realidad de una forma laxa, pero la investigación social tiene que acercarse y representar esa realidad de una forma sistemática y metódica. Y esa es la diferencia. Ahora quisiera, ya me hice bolas porque quisiera verlos, no me gusta no verlos y no sé lo que hice, pero ¿cómo le hago para volver a poner la pantalla? En la parte de, bueno, estamos viendo tu pantalla y en la parte de arriba, en la esquina superior derecha donde dice vista, ahí puedes Ajá. cambiar, tiene unos cuadritos y Ah, ahí. ok, ya, perfecto. Ahí sí, porque es extraño uno no verse cuando habla, ¿no? Sí, O no claro. tener interlocución. Entonces, lo que voy a hacer es que como tengo otra pantalla aquí, lo que voy a hacer es poder, poder ver las dos cosas porque no, me oculta parte de la presentación, Sí, la cara de ustedes, y entonces no quiero tampoco, bueno, no, yo sigo, no se preocupen, no se preocupen. Eh, entonces, refutar, decía yo, ¿verdad? Bueno, esas son y avanzar, esas son las diferencias entre la investigación que podríamos llamar científica y la investigación periodística, que no necesariamente es científica, aunque es muy buena muchas veces. Entonces, nosotros sabemos que hay diferencias importantes entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Y aquí es donde comenzamos, ¿no? A ver, dependiendo de mis objetivos de investigación, yo voy a elegir una ruta o voy a elegir otra ruta. Si yo quiero encontrar patrones generales del comportamiento de la población, si yo quiero verificar y contrastar hipótesis, digamos, a nivel de esas regularidades, si yo quiero buscar causalidades estrictas, si yo quiero hacer el ejercicio replicable, entonces yo entro a una investigación cuantitativa. Por ejemplo, yo quiero saber, como decíamos antes, cuánto va a crecer la población de México en tantos años para poder tener la cantidad de escuelas o de hospitales necesarios. Entonces yo quiero, ¿verdad?, hacer una investigación cuantitativa que me busque unos cuantos patrones generales y que me permita encontrar relaciones causales entre esos patrones. Entonces, esa sería una avenida metodológica, y ahorita lo vamos a sintetizar en un cuadro que es muy claro, que les voy a mostrar, ¿no? Esa sería una avenida metodológica. Pero, pero ahí entonces yo busco lo general, no lo particular. Ahí yo busco entonces la verificación y la explicación causal de grandes procesos y han de ser replicables. Es decir, si otra persona con el mismo dato del censo de población del año pasado, nuestro en México, genera la estimación de la fecundidad, ha de ser igual para dos personas. Si no, no es buena, no es correcto. Eso es muy distinto a la investigación cualitativa, ¿no? Porque porque en la investigación cualitativa no buscamos lo general, sino lo particular, es decir, lo singular, qué es lo incisivo, qué es lo singularísimo y excepcional del caso que estoy estudiando. Me gusta poner como ejemplo la relación de afinidad entre protestantismo y ética, entre la ética protestante y el capitalismo que hizo Weber. No es una relación de causalidad, es una relación de afinidad. No se dio en todas las sociedades, del momento que estudiaba Weber, se dio en un grupo particular. No es generalizable, pero cuán útil nos ha sido a todos los investigadores posteriores encontrar una asociación de correlación entre una afiliación religiosa y una ética económica que promueve el desarrollo de una economía. Esa afinidad entre la frugalidad del protestante que servía a Dios a través de sus obras y la frugalidad del capitalista que ahorra y acumula para invertir, eso lo dio un estudio de corte cualitativo histórico como fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es como sabemos, unos referentes, digamos, clásicos de la investigación social. Esa no buscaba la verificación empírica y la replicabilidad
y la generalización, no, la singularidad de una relación que se dio en un contexto particular y que en otro no se dio. Esa es una de las virtudes de la investigación cualitativa, ilustrar conexiones únicas que pueden tener un valor heurístico enorme para las relaciones, digamos, las investigaciones posteriores. Entonces, la investigación cualitativa busca, antes que explicar, interpretar el sentido hermenéutico de la acción social del individuo contextualmente situado. ¿Qué quería hacer ese individuo en ese momento? ¿Por qué lo hizo? ¿Y de qué manera? ¿Con qué anteojeras miraba el mundo para entonces proponer esa interpretación de su realidad que tenía, ¿no? Entonces, lo que nosotros presuponemos no es que yo, sujeto, conozco y desde arriba como un microscopio voy a examinar al objeto que está allá y voy a obtener unas relaciones, digamos, como el que estudia una bacteria, sino que ese sujeto es el que tiene el conocimiento y yo me voy a de rodillas poner frente a él hasta cierto punto, ¿no? Haciendo un énfasis exagerado, para tratar de entender desde sus ojos la realidad que él está, en la cual está interactuando. Entonces nosotros, a diferencia de explicar, lo que queremos es explorar, confirmar, y hay que tener una gran flexibilidad analítica. No son todos estos los principios de la investigación cualitativa, pero son bases sustantivas. No me voy a detener en todos ellos porque sería, ¿verdad?, pues desviarnos del objetivo de la sesión. Solamente quería, digamos, realzar la importancia que ha tenido y que tiene la investigación cualitativa, que muchas veces abre puertas para que entonces la cuantitativa venga a verificar si es así o no. Les voy a poner un ejemplo. Fueron investigaciones cualitativas las que mostraron que las jefas, que en contexto de pobreza en México, las jefas de hogar hacen una mejor administración de sus recursos para sus hijos que los jefes, de los recursos económicos. En los trabajos de Mercedes González de la Rocha, hace muchos años, antropóloga, con un libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese libro? No me acuerdo ahora, es un título emblemático que ya le puso, pero entonces ella mostraba cómo los sectores populares, a diferencia de los hombres que se iban a beber el dinero o a jugarlo con los amigos, en sectores de pobreza, las mujeres hacían una mejor administración del dinero, lo estiraban el gasto para darle de comer a todos sus hijos. Y eso ha servido de base para que, y verificado en otros, digamos, contextos sociales, los organismos internacionales y los programas de apoyo como el Progreso, etcétera, depositen en manos de las mujeres los dineros, porque sabemos que esos dineros van a ser mejor administrados. Entonces podemos aplicar una política general y luego estudiar a nivel cuantitativo el efecto en cuanto a disminuir la pobreza a partir de una observación puntual en campo de una relación, digamos, nueva. Y esa es la virtud que tiene el análisis cualitativo, entre otras muchas virtudes, y también tiene sus desafíos. Entonces, si sintetizamos con base aquí un libro precioso, que no sé si lo conoces, Rosario, pero es muy lindo, de Raging y Amoroso, que se llama Constructing Social Research. Hay una versión en español que se tradujo en Argentina, porque si no recuerdo mal, Amoroso es Argentina. Esto yo lo traduje del libro para ustedes porque estaba en inglés. Y es, si nosotros No, nos no lo ponemos, conozco, pero lo voy a buscar. Se llama Constructing es Social precioso ese Research. libro. Okay. Para dar clases es lo mejor que hay. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos? De los elementos que les señalé ahorita. Entonces, que les señalé hace un momentito, ¿verdad? No está mi cursor, se perdió el cursor. Que les señalé hace un momentito, identificar patrones generales, ¿no? Porque no podemos quedarnos en la miríada de efectos particulares. Tenemos que poder abstraer cómo se comportan los hombres y las mujeres en tal situación para poder entender la realidad. No me puedo quedar en cómo se comportó Pedro y cómo se comportó Juan y cómo se comportó Felipa, ¿no? Tengo que tener un patrón para entender la realidad. Probar una hipótesis, una teoría, hacer predecir un comportamiento, entender un significado, explorar la variedad de situaciones posibles en respecto de un evento particular, ¿no? La variedad de miles de cosas, ¿no? La variedad de formas de expresión política, la variedad de formas de maternidad, la variedad de formas de cuidado, ¿no? Dar voz a los actores sociales que normalmente está silenciada, o proponer nuevas teorías. Entonces, dependiendo, ¿verdad?,
las investigaciones cualitativas o comparativas o cuantitativas, y aquí cuando está hablando de comparativa, está pensando en el QCA, que es el Qualitative Comparative Analysis, que justamente Regin desarrolló. Entonces, si yo quiero investigación, patrones generales, yo me voy o a la investigación cuanti o al análisis comparado cualitativo o cualitativo comparado. Si yo quiero probar, refinar teorías y son elementos, ya, yo puedo buscar hacer investigación cualitativa, pero eso es un elemento secundario, no es el primario. El primario de la investigación cualitativa es, perdón, el cursor mío acá, es interpretar, es otorgar voz a los actores y es avanzar en nuevas teorías. Esos son mis tres objetivos primarios cuando hago investigación cualitativa. Y luego, secundarios es la diversidad, porque lo que pasa es que hay una economía de esfuerzo. La investigación cualitativa necesariamente es pocos casos, pero en profundidad. Entonces yo no puedo explorar la diversidad de todo en la investigación cualitativa. Por eso las encuestas hacen lo contrario. Parsimonia, observan pocas cosas, o sea, observan patrones, pocas cosas, ¿verdad? Pero en gran cantidad. Y la investigación cualitativa observa, o sea, perdón, la investigación cuantitativa tiene muchos casos, ¿verdad? Pero observa pocas cosas de esos casos, ¿no? Que si la fecundidad, que si el PBI, lo que sea. Pero la investigación cualitativa tiene muchos casos, pero, perdón, pocos casos, pero profundiza en esos casos. Y ya para no hacerme bolas, les voy a mostrar este cuadro que lo explica mejor. Y esto también está en este libro. Es decir, si nosotros hacemos un eje, ¿no? Ponemos acá, muchos, ¿verdad? Aquí, ¿cuántas dimensiones de un caso yo puedo estudiar y cuántos casos puedo tener? Si yo me voy a una comunidad y me vivo en esa comunidad por mucho tiempo, yo puedo ver muchos aspectos de eso, pero es una sola comunidad, ¿sí? Y ese es el problema también de la investigación cualitativa que después les voy a demostrar, ¿sí? Entonces yo puedo de esa comunidad conocer todo, hasta el viejito de la esquina, hasta la abuelita de no sé quién, y puedo saberme, caminármelo entero, y me sé cuándo amanece, cuándo oscurece, cuándo hay lluvia, cuándo hay no, y también el alcalde y el cura y todo lo demás, en profundidad, muchos aspectos de un solo caso. Pero en la cuantitativa es al revés, ¿verdad? Yo tengo muchos casos, pero conozco pocos aspectos en profundidad de esos casos. Entonces, por eso son complementarias, ¿verdad? Porque una me da una cosa y la otra me da otra. El desafío con la investigación cualitativa es hacerla de buena calidad. ¿Por qué? Porque es multimetódica y es un poco resbalosa. Les cuento que cuando fuimos a hacer este libro, que afortunadamente nos sentimos gratificadas de que ha servido para muchos estudiantes, yo primero, antes de invitar a cada autor, les dije, díganme por favor, y es un cuadro en Excel, ¿cuántos de ustedes hacen investigación artesanal, verdad? Con lapicito y libretita o a través de softwares. Y les diré que casi ninguno con softwares. Y cuando invité a Pierre Condanex Sotelo, que tiene un libro clásico, se llama Doméstica, ganador de la Asociación Mexicana de Sociología, de la Asociación Estadounidense de Sociología, un premio, ella me dijo palabras en inglés, es que la investigación cualitativa es messy, es desordenada. Sí. Y hay quienes tienen posts de todo y hay quienes son más o menos sistemáticos. Entonces, sintetizando, porque de aquí ya nos vamos al mero mole, ¿no? Todo depende, ¿verdad? El quanti o el quali depende, como los he puesto acá en una esquinita, voy a bajar esto para ver acá, del objetivo de nuestra investigación. Y ese target, ese blanco, ese tiro al blanco que está ahí, es lo que va a determinar si me voy por este camino o me voy. Si yo quiero conocer en profundidad pocos casos, investigación o un solo caso. Si yo quiero conocer muchos casos, pero sin profundidad, porque es que es imposible de otra manera. Por ejemplo, en el censo son muy pocas preguntas las que hay, pero nos da información de toda la población mexicana y ahí ganamos en ese sentido. Si no hubiera sido por el censo anterior, no hubiéramos sabido que la migración estaba despoblando comunidades enteras en México, que casi no había, que había comunidades donde solo había mujeres y niños. Pero eso nos da
una mirada panorámica del conjunto, no nos lo da una mirada profunda en una localidad en la que yo estoy viviendo hace tiempo. Entonces ahora vamos sí a nuestro mero mole. Bueno, esto sintetiza digamos, como quien dice, el corazón de la investigación cualitativa, que es el trabajo de campo. ¿Y qué es el trabajo de campo? Es una investigación diseñada para observar in situ, ¿sí? Ahí, para meterme, para construir con los actores la propia información. No es la que yo saco de una encuesta que bajo del INEGI, que quién sabe quién Juan de los Palotes fue a hacer la entrevista, sino la que yo construyo directamente con los actores. Y esa es la centralidad, ese es el eje de la investigación cualitativa, ¿no? En general, no de todas, porque hay algunas que no. Por ejemplo, si yo hago análisis de discurso, no tengo que hacer trabajo de campo, ¿verdad? Eso, pero en general, la mayoría depende, y esto, el trabajo de campo tiene una larga tradición y la investigación cualitativa tiene dos grandes tradiciones. La tradición sociológica de la Escuela de Chicago y la tradición antropológica inglesa de Malinowski y compañía. Y esas son las dos grandes avenidas del trabajo, digamos, cualitativo en investigación social. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos desafíos metodológicos que nos plantea esa, como toda investigación, y es lo lindo de la investigación, que implica creatividad, implica sobre todo aprender, ¿no? Es lo opuesto a un trabajo rutinario, porque siempre es algo nuevo, siempre hay una faceta a descubrir, y eso es como quien dice un motor para uno seguir a pesar de las dificultades. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos desafíos? Y aquí los pongo. En la primera fase, están enumerados, el desafío es elegir el método. Ya sé que es cualitativo, pero ahora, ¿cuál de los cualitativos? ¿El método biográfico, que es ese en el que yo estudio el cambio social a nivel de la historia de un individuo, de su historia personal? Hay un libro clásico famoso, bueno, ustedes conocen la historia el libro de Ricardo Posas, padre, que es la historia de Juan Pérez, ¿cómo se llama? Juan Pérez Jolote, ¿cómo se llama ese libro? Es un clásico de antropología en México, y ese libro es una historia de vida nada más. Pero siendo, Sí. Juan Pérez, ¿cómo se llama el libro? ¿Me recuerdas? El libro se llama Juan Pérez Jolote y está Jolote. disponible en este sitio que se llama Traficantes de Sueños, Ah, que, sí. que edita libros en abierto. Entonces ahora en el chat voy a poner Sí. el vínculo directo al Y libro. es el de Ricardo Posas Arciniega, que es el Sí, padre de Ricardo Posas ajá, Oltracita. Entonces, sí, él sí. hace una historia de vida. Pero con esa historia, si tú la construyes bien, tienes hasta, digamos, de trasfondo la historia del pueblo. Puedes ver la historia social completa. Hay varios libros que se hacen con una sola historia de vida. Pero si está también hecha, que entonces tú, a lo largo, si vas rastreando el momento que la persona nació, etcétera, puedes ir haciendo, digamos, el contrapunto con por eso es la historia, el método gráfico es la historia del cambio social a nivel individual, pero es el cambio social, pero a través de una historia de vida o de varias historias de vida, y supone también recoger otro tipo de materiales, pero normalmente es este, ¿no? O es el método etnográfico en el que yo me meto a vivir ahí y hago una grafía, una descripción, una grafía, una descripción de ese pueblo, etnográfico. O son métodos visuales, que hay preciosos métodos visuales. Por ahí creo que hay una pregunta. Ah, no. Hay métodos visuales, por ejemplo, en este libro que hicimos con Laura, está el estudio de los exvotos que hace, ¿no? Son métodos, digamos, ¿por qué? Porque en realidad hay una experiencia, hay una historia de vida, y hay una historia de una comunidad, digamos, plasmada en un objeto que tiene un discurso en sí mismo. O yo hago análisis discurso de qué es ruta, por qué es ruta. Bueno, entonces depende de mi objeto. Por ejemplo, en el último libro sobre emociones y sociología que sacamos, y voy a hacer un comercial y me perdonan, No, pero está más bien, bien es está por bien. acordarme del título del capítulo. Junto con la doctora Silvia Gutiérrez hicimos análisis de discurso, este es el último, a propósito de Donald Trump. Y lo Ajá. que estudiamos en ese caso fue el discurso antiinmigrante de Donald Trump. Bueno, eso es otra manera de entrar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero una vez que elegí el método, voy a combinar métodos, y ya que, o no, y la ventaja de combinar es que yo puedo
o sea, puedo hacer, por ejemplo, grupos focales y entrevistas a profundidad. O puedo, ¿no? Hacer análisis de discurso de una comunidad anti-inmigrante y irme a vivir a esa comunidad para cotejar el discurso con la realidad, por ejemplo. O yo, y aquí una cosa muy importante es, si yo voy a triangular, y yo les voy a mostrar ejemplos de triangulación con mis propias investigaciones, es muy interesante triangular, que quiere decir cuando yo utilizo diferentes métodos simultáneamente para un poco darle para un poco como un mecanismo de validez. Sí, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo triangulé, pero tú dices, bueno, aquí este informante dice esto y el otro dice aquello, pero yo me voy a una tercera fuente y lo estudio de otra manera. Entonces, cotejo dónde está la verdad. La verdad no está, la verdad sociológicamente hablando, está en un punto medio. Porque el problema con la investigación cualitativa es darle validez. Y la validez en parte depende de la verosimilitud de lo que estoy diciendo, ¿no? No de los métodos estadísticos, que es otro camino, digamos, no la validez cuantitativa, ¿no? Sino la validez cualitativa. Y entonces, ¿cómo entro a campo? Ese es otro riesgo en la primera fase, ¿sí? Elegí el método, combino o no combino métodos, yo combiné métodos y les voy a mostrar más adelante. Luego entro a campo, ¿cómo? Fíjense, eso es un punto central. Lo hago a través, yo solita me voy a Iztapalapa, como una vez hice trabajo de campo, y me meto allá, y me quieren o no me quieren, pero ahí me quedo hasta que me quieran, ¿no? O entro a través de la sociedad civil, de un contacto, de una organización, de una ONG, y eso depende de muchos factores, ¿no? O hago investigación colaborativa, o hago observación participante. La colaborativa es cuando yo me inmiscuyo en los problemas de la comunidad y yo tomo un rol para ayudar a resolver esos problemas, ¿sí? O la observación participante es cuando yo, por ejemplo, como hizo una alumna mía que se fue a investigar a Tuxtla Gutiérrez y entonces se metió en una ONG, quería entrevistar a trabajadoras domésticas en una asociación de apoyo y hacía trabajo todos los días ahí. Y ya entonces es un poco como un canal que te permite desde dentro ver. Entonces, la entrada a campo depende un poco de la dificultad, del contexto, de las situaciones, de qué les quiero decir. Yo les voy a contar los problemas que tuve para entrar a campo en Nueva York cuando fui a hacer entrevistas y qué tuve que hacer al final. ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Bueno, para poder entrar, porque el contexto era un contexto de recriminación, criminalización de los migrantes, y entonces ellos estaban reticentes a hacer entrevistas, como es lógico. Y luego, ¿cómo identifico los informantes? Porque aquí hay un problema, fíjense. Normalmente la gente lo hace a través de bola de nieve. ¿Qué quiere decir eso? Que fulanito que yo entrevisté me da el nombre de otra persona y voy haciendo una cadenita, una bola de nieve que va creciendo cuando va bajando y se hace bien grande, ¿no? La nieve se hace una pelotota porque el solo hecho de la gravedad y de ir recogiendo la hace cada vez más grande. Ahí hay un riesgo del sesgo de selección, de que me quede siempre dentro de la misma red y entonces no puede haber, por ejemplo, los problemas de otro grupo que tiene conflicto con esa red. Yo me quedé del lado de un grupo nada más, o me quedé enquistada en el conjunto de relaciones de una red endogámica y esa red me da una mirada parcial de la comunidad que estoy estudiando. Entonces tengo que diversificar mis fuentes, mis informantes. Ya cuando tengo 3 de una misma red, me tengo que ir a otra y construir otra. Porque entonces un principio de la investigación cualitativa es que hacer heterogénea la muestra suficientemente como para que tenga casos de diferentes situaciones y me permita ver el conjunto. Y no me quedé solo, como decía José Martí, y ahí por eso se los puse, cree el aldeano orgulloso que el mundo entero es su aldea. Entonces yo me creo que porque estudié este grupito en esta comunidad, la comunidad entera es así. Y ese es un sesgo de selección que es muy común en el análisis cualitativo y que hay que cuidar. Por ejemplo, hay libros clásicos en México, estudios de la migración internacional, que consideran que porque hacen un estudio en una comunidad, extrapolan a todo el México migrante. Pero claro, si eso es en Oaxaca, si eso no es en Tijuana, pero si eso no es en Zacatecas, ¿no? Ah, no, pero yo tengo la legitimidad, porque yo fui, me quedé en campo y lo que yo digo para mi comunidad. Y casi a veces ni siquiera adrede. La gente tiende a generalizar el caso particular y ese es un pecado, ¿sí? Ese es un pecado. Entonces, esa es la fase 1. En la fase 2, que es ya el levantamiento, que estoy en campo, en la fase de investigación empírica,
Primera regla, observar. Observar. De hecho, el trabajo etnográfico surgió en cierto modo como una réplica, digamos, de la etnología. Es decir, yo quiero replicar, si yo estudio los monos y los estudio su ambiente natural y veo cómo se aparean y veo cómo comen, yo los estoy observando desde lejos, ¿no? Y entonces, de hecho, así surgió el trabajo de campo en la escuela sociológica, observar sin inmiscuirme, con una pretensión muy objetivista en sus inicios que luego se suprimió. Pero era la idea de que yo voy a un entorno y lo observo naturalmente como les, espontáneamente como les, y yo registro. Era ingenuo porque la sola presencia del investigador altera el medio que está observando. Y era ingenuo porque para entenderlo hay que mimetizarse con el grupo hasta donde se puede y entender y poder encontrar cierta, poder adoptar el punto de vista del observador, del habitante. Tengo una colega que se llama Frida Jacobo que hizo el estudio de la envidia en una comunidad, de esa emoción de la envidia en una comunidad en la Sierra de Puebla, y pues se tuvo que ir a meter a vivir con el curandero o a hacer trabajo con el curandero, no a vivir ella, sino a trabajar junto con él para poder entender, ¿no? La mirada, ¿no? Y luego terminó haciéndose todas las pócimas que se hacía todo el mundo y todos los rituales. Al principio le daban cosas, ¿verdad? Pero después ya lo, ¿no? Entonces, observar, deambular, registrar, documentar. Aquí hay una cosa muy interesante. Empezamos a meternos en cosas fascinantes. A ver, aquí está el fundamento epistemológico del trabajo cualitativo. Es la relación entre el investigado y el investigador. Aquí un supuesto básico es que la información se construye conjuntamente y que el uno y el otro contribuyen a la construcción, que si si dos personas van y entrevistan a la misma persona, el resultado es otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yo que interactúa, investigador, con aquella persona, condiciona la respuesta que esa otra persona le da, ¿no? Y entonces, y porque yo parto de la idea de que la producción de conocimiento es producto de esa relación social entre el investigado y el investigador. Y aquí hay un punto central. Entonces, no es relación sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto hasta cierto punto, ¿verdad? Por eso está entre comillas. Y luego aquí hay una cosa sumamente interesante, que es que vamos casi siempre, porque casi siempre estudiamos comunidades subalternas, ¿no? Tenemos veleidad por los pobres, por los que están, ¿no? Nunca nos vamos a estudiar a los ricos, lo tenemos hasta cierto desprecio, ¿no? Pero son personas, son sujetos sociales. Entonces, acá hay una cosa vamos con una, cierta vez, casi siempre, con mucha frecuencia vamos con una posición un poco, yo la investigadora, llegué aquí a investigar con mi cartelito de la UNAM y todo el mundo, ay, es profesora de la UNAM, no sé qué, y inmediatamente estoy estableciendo una asociación jerárquica. Yo estoy arriba y el otro está abajo. Ah, pero cuando vas a investigar, fíjate bien, esto lo he estudiado la sociología de las emociones, cuando vas a investigar personas que están arriba de la estructura social, magnate, ellos te miran con el rabillo, mira, de arriba hacia abajo. Y tú te pones casi de rodilla para que el Señor te dé la información, ¿sí? Entonces, cuidar que siempre hay relaciones de poder implícitas o puede haber de jerarquía que pueden estropear el vínculo que ha de crearse en una relación de igualdad, idealmente, y horizontal, ¿no? Esto, por ejemplo, está de más aquí, no lo borré, descripción de la tarea. Bueno, entonces estaba aquí, ajá. Luego el papel de las emociones, y aquí les quiero brindar la idea o vender la idea de que el trabajo de campo es una empresa emocional, es un viaje emocional. Y están las emociones atravesando todo el proceso, lejos de lo que se pensaba antes, de que uno tenía que regular y reprimir, que uno tenía que reprimir sus emociones, ser objetivista. Ustedes saben que hay historias famosas, ¿no? Que, digamos, la crítica del etnocentrismo, que era la idea, no, del principio de la antropología inglesa, de mirar a los salvajes, ¿no? La idea del salvaje, del otro, del inferior, que hay que, ¿no? A cambiar ese paradigma. Pasó por, esa idea pasó, de ahí que viene el trabajo de campo, la necesidad de romper la mirada mía, de mi sociedad, meterme adentro y mirar con los ojos del que está ahí, y entonces vivir en esa comunidad. Malinowski se tuvo que quedar a vivir por un accidente en la comunidad que se quedó, no fue que lo deseó, y al estar ahí todo ese tiempo, logró, digamos, ponerse las anteojeras hasta cierto punto. Entonces,
Las emociones están desde el principio hasta el final. Entonces, más vale que las tengamos en cuenta y más vale que estemos conscientes que ellas ayudan en vez de obstaculizar el proceso de investigación. Primero porque hay que crear empatía. ¿Y la empatía qué es? Es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, pero en el otro afectivamente, no racionalmente, ¿no? Entonces, cuando uno transita por la calle y ve a una persona eh, indigente y siente dolor, es porque uno se pone en la posición del otro, ¿no? Si uno no es psicópata, ¿verdad? Uno se pone en la posición del otro. Entonces, la empatía, que es la capacidad de, en inglés es la idea de empatizar, de sentir conjuntamente con el otro, es crucial. Pero además hay otras emociones que están ahí. Por ejemplo, si uno entra, cuando uno va a entrar al campo, uno se siente inseguro, uno, o insegura, una se siente con nerviosismo, una a veces es demasiado simpática para que quiere que le den los datos y entonces como que actúa, como que sobreactúa, como que es muy meloso. Bueno, pues no. Entonces, yo pongo ahí la palabra sintonizar, porque el kit está en sintonizar con el otro, pero sintonizar incluso en el transcurso de la entrevista, de que cuando te está contando algo, uno es capaz de ponerse, de casi simultáneamente vivir la emoción con la otra persona, que esa persona te está transmitiendo. Por eso nos transforma el trabajo de campo. Por eso es una experiencia transformadora. Pero ojo, también tenemos que cuidarnos, porque no estamos preparados y no somos terapeutas y no vamos a ir a corregir ni ayudar esa sociedad que nos duele, ¿no? Claro. Porque también hay situaciones, y hay un texto de Nitzan del Colegio de México que se llama La etnografía de lo desagradable, que es cuando vamos a entrevistar a gente con las que no tenemos empatía. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo como sociólogos, porque hay que investigarlos también. Es fácil empatizar con el que uno le ve con una situación de injusticia social. Lo difícil es empatizar con el ogro, ¿verdad? Con el ogro de la película, ¿no? Entonces, las emociones están a través de todo el proceso de investigación y uno tiene que tratar de cuidar sobre todo las disonancias afectivas. Cuando yo estoy en campo y siento que, ay, que me cae mal, ya viene ahí. Ahí es que yo tengo que cuidarme, porque ahí yo estoy sesgando mi propia observación, así, ¿no? Entonces, es un viaje, la investigación es un viaje emocional. Y eso implica que entonces necesitamos una palanca que es la reflexividad. El siempre pensar y el siempre estar psicochecándonos, como dicen los psicoanalistas, viendo qué está pasando e idealmente tener no solamente el registro de la observación, sino de lo que yo estoy sintiendo respecto de esa observación. Eso es como 3 entradas en una misma bitácora, ¿no? Entonces, por eso el diario de campo es importante, porque es y por eso hay que hacerlo lo más que se pueda inmediatamente, porque en ese momento en caliente uno puede registrar y recordar y reflexionar sobre lo que está pasando y poner las cosas en su lugar, porque nosotros no podemos subsumirnos en la comunidad, tenemos que mantener un punto de malabarismo entre, ¿verdad? Yo soy uno más, que no es por más que ponga la piel de este, o yo soy un ajeno que desprecio esto y que esto no tiene que ver conmigo, y ya me estoy viendo el reloj para irme, ¿no? O, o el punto equidistante que me mantiene, y es difícil eso. Es una empatía controlada, es una empatía regulada, y para eso necesito, pues, estarme monitorizando, ¿no? Ujú. Por eso yo pienso que es importante, ¿verdad? Que, que no olvidemos que las emociones no están para obstaculizar el análisis empírico, están para hacernos entender dimensiones del proceso que estudiamos y de nosotros mismos que estamos alterando el proceso que estudiamos. Y eso es una cosa que como no se suele dar en los manuales, por eso lo pongo aquí, porque Ujú. hemos estado, en realidad mi interés por la sociología de las emociones nació de mi experiencia de campo. Fíjense ustedes, Qué bien. porque es que yo veía cosas que me conmovían y no las entendía. Por ejemplo, yo siempre observaba que las personas de sectores, yo he ido a hacer trabajo de campo en muchos lugares, por ejemplo en Ciudad Juárez, fui a hacer entrevistas y a inmigrantes allá, y ¿por qué la gente se autoculpabiliza por no haber estudiado? Pues aquí estoy, por lo que yo estoy en esta situación, porque me lo gané, porque mi papá siempre me dijo que yo estudiara y yo no quise. La culpa es una emoción muy dolorosa.
porque es una emoción de autoflagelación, donde yo me responsabilizo del daño que yo estoy sintiendo. Entonces hace daño la culpa y hay que tener mecanismos de protección, ¿no? Frente a eso y uno desarrolla mecanismos, pero cuando yo digo, no, es que yo me lo merecí, yo me degrado, me devalúo, me autodevalúo, pero claro, yo como socióloga veía que no estudió porque estaba en un contexto de pobreza, porque no se veía la necesidad de postergar el ingreso económico por 5 años de carrera universitaria, porque había una serie de encadenamientos, digamos, de una recursividad negativa del contexto donde vive, que le impedía abrazar una carrera, pero no era culpable de eso, no era responsable, más bien es la sociedad. Esa era una cosa que me llamaba la atención. El dolor de las mujeres migrantes por dejar a sus hijos, qué cosa tan triste. La nostalgia por la tierra cuando uno se va, eran como heridas abiertas en la vida de los migrantes por décadas, ¿no? La mirada, bajar la mirada cuando les preguntaba sobre la maternidad porque sentían vergüenza por no. Entonces, eso me dijo, bueno, aquí hay algo que yo tengo que entender, ¿no? Entonces, por eso monté el seminario, para tratar de entender desde una base sólida, conceptual, y sabiendo que cuando uno se le ocurre algo, entender algo, estudiar algo, hubo ya mucha gente antes que le pasó lo mismo. Cuando uno va al cine, siempre hay otra gente que se le ocurrió ir antes que uno al cine, ¿no? Igual, en la investigación social se construye colectivamente. Todos ponemos un granito de arena, pero nadie es, digamos, ni siquiera en las ciencias naturales, el que descubre tal cosa. Ya hubo alguien que andaba descubriendo. Incluso la idea de la evolución de Darwin, no sé si ustedes saben, había este Wallace que estaba en unas islas perdidas por allá por el Pacífico, si no recuerdo mal, y él también tenía la misma idea de la evolución, que ya andaba en el ambiente, y le escribe una carta a Darwin, y cuando Darwin se da cuenta que a alguien le va a ganar el prestigio internacional, porque Darwin los tenía escondido por el miedo a la iglesia y a la religión. ¿Por qué? Y a la época, porque ¿cómo va a ser que el hombre descienda del mono y no de Dios? O pues Dios, o sea, hacían unas caricaturas de Darwin como un orangután porque decía que descendía del mono. Y entonces cuando él se dio cuenta, ay, este me va a ganar, entonces la publicó. Entonces ni siquiera ahí, porque hay ideas que fluyen. Y aquí menos, en el trabajo cualitativo. Entonces la tercera fase, ¿no? La tercera fase, porque yo hablo bastante, ¿eh? A ver, sí, no, perfecto, perfecto. Ajá. La tercera fase es la más, bueno, no la más, es de las más importantes, ¿no? La sistematización y el análisis. Eso es, pero lo que se llama fundamental, ¿sí? Fundamental, porque si no, pues, ¿por qué está ahí donde yo construyo el conocimiento? Bueno, una parte, es la parte final, es la parte de construcción del conocimiento, porque ya fui a campo, pero ahora tengo que, de alguna forma, sistematizar la información. Y esto es fundamental para la investigación y es donde muchas veces se hacen agua los trabajos, porque los trabajos de investigación cualitativos, porque como decimos en la introducción del libro que ustedes conocen, citando a, no me acuerdo quién, a otros autores, ¿verdad? Hay tres maneras normalmente en que se hace uso de los datos cualitativos, ¿verdad? Una es que es la más común, que es ilustrar, un ejemplo. Entonces fulanita se sentía triste porque su papá se había ido y pongo el párrafito donde está triste. ¿Sí? Eso es un uso muy superficial, epidérmico de la investigación cualitativa. Hay una segunda forma, y esto lo dicen de Massiere y Dubar en un libro que estoy viendo. Una segunda forma es cuando es restitutiva, cuando pongo párrafos y párrafos enormes, así, reproducciones de relatos para que la gente vea, sin análisis. Y la tercera vez es la analítica, y es la que permite arribar a conceptos. Entonces, yo creo que hay un exceso de uso anecdótico del material de campo sin análisis sistemático suficiente para generar conceptos que nos ayuden a crecer como comunidad científica. Ese es y por eso este libro realmente, esa es la génesis del libro. Entonces, ¿cómo sistematizo? Ya les decía, manual, artesanalmente, con mi libretita de campo, que siempre hace falta tener notas a mano, pero solo así, o me voy a un paquete estadístico, o hago una cosa mixta. Y este aquí es importante porque la investigación colectiva es principalmente inductiva, no únicamente. Toda investigación usa deducción, inducción y retroducción, que es el ir y venir de ella. Inducción y deducción son modos de inferencia lógica.
Ahora, en la cualitativa, yo me meto, veo muchas hojitas, muchos arbolitos y después me recompongo ese bosque a través de esa observación molecular o, digamos, epidérmica, digamos, a nivel de poro que yo hice en campo. Por eso se llama más inductiva, pero yo voy ya con unas ideas y unas teorías, porque nadie va a tabula rasa a investigar. Todo el mundo tiene alguna noción de lo que él quiere estudiar, ¿no? Hago diagramas analíticos, que es muy, por ejemplo, la Trastí nos brinda eso. Luego, matrices analíticas, yo las uso mucho. También me gusta mucho y les voy a mostrar ejemplos sobre esto. Inmediatamente les voy a mostrar ejemplos. Según los objetivos analíticos, para comparar y contrastar. La comparación es un recurso cognitivo, que es distinto de hacer una investigación comparativa. Siempre contrastamos y comparamos para llegar. El día es opuesto a la noche porque uno tiene luz y el otro no tiene luz. Y esa contrastación es un ejercicio cognitivo, un recurso cognitivo que me permite ir, ¿no?, marcando patrones, ¿no? Luego tenemos los momentos de abstracción y el primero es ya cuando yo comienzo a etiquetar y a ponerle códigos a lo que observé. ¿Y por qué pongo código? Porque tengo un interés analítico. Yo quiero estudiar la migración, estudiar la migración, ¿cuál? La de tránsito, no sé qué. Tránsito por ejemplo, yo puedo poner un código, les voy a mostrar ejemplos, para estudiar la migración de tránsito en situación de riesgo, es un código. Migración de tránsito sin situación de riesgo, es otro código. Pero ya yo voy ahí generando categorías analíticas, que luego las puedo agregar y formar, por ejemplo, en otro nivel de abstracción, tipologías. El tipo de los que migran con riesgo y son jóvenes, y el tipo de los que migran con riesgo y son adultos, el tipo de los que migran sin riesgo y son mujeres, y el tipo, y ya voy creando, voy armando, digamos, las ramas de este árbol conceptual. Y ya viene la fase de teorización, que es la fase, bueno, que uno siempre tiene mucho respeto a la teoría, porque uno dice, ay, la teoría la hizo Weber, o la hizo Marx, o la hizo Malinowski, pero yo, teoría, yo no me voy a atrever, es como una cosa sagrada, ¿no? La teoría no es más que una serie de proposiciones conceptuales que están armadas, unidas a través de una proposición general, ¿no? Entonces, hay ejemplos de creación de conceptos, por ejemplo, en México, el transnacionalismo es un concepto que surgió de campo, como, ¿no? Surgió de campo porque cuando alguien en Estados Unidos, creo que en Miami, vio que los haitianos y que los filipinos, no sé qué, tenían una densidad de comunicación a través de los medios y una presencia continua en sus sociedades de origen, y estaban más allá que acá, y había un trasiego de mercancías. ¿Esto qué es? Esto no es, el migrante no vino y se quedó, el migrante sigue allá, y esto es transnacional, y ahí surgió la palabra que ha sido un boom dentro del estudio, es un cambio de paradigma, es como unas nuevas anteojeras, pero surgió en campo. O el concepto de conyugalidad a distancia, que me gusta citar, que creó Maru Doveter en México, después de años de trabajo de campo en comunidades en Puebla, indígenas, que es la situación de que las mujeres están esperando a los hombres, típicamente se va el hombre y hay una relación conyugal que se mantiene a pesar de la distancia. Y gracias a esa observación que hizo Maru, después en una encuesta, bueno, no solamente ella le incluye ese concepto, además, ella le incluye la idea de cómo las mujeres capitalizan, digamos, los roles de los hombres que se van a y siguen honrando los roles masculinos de representar a los hombres en la comunidad, en el sistema de cargos, siempre bajo la mirada de que ellas son subordinadas, pero ese hecho de que se abra otro espacio para ellas ya les cambia la situación. Ese concepto de conyugal a distancia lo creó Maru Duveter en campo, en Puebla, y lo usamos en una encuesta a nivel nacional. Ahí está la combinación. Ella y yo hicimos las preguntas de esa parte de esa encuesta y tenemos un texto publicado cuantitativo con base en observación que vino del campo, que se llama precisamente Contigo a la distancia, que es la conyugalidad entre migrantes internos e internacionales, donde las relaciones de poder siguen funcionando, pero donde el apoyo afectivo sigue funcionando también. Entonces ahí está lo que sirve el trabajo cualitativo, ¿no? Y la complementariedad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de sistematización de la información empírica, para que ustedes vean lo que es la talachita o talachota del trabajo empírico cotidiano. Y aquí les voy a mostrar ejemplos particulares de mi investigación. Y los primeros son, y aquí, como esto, yo con esta cuestión de la identidad ahora ya yo le puse eso por si acaso no tener problemas con la identidad de mis informantes, y ahí está la investigadora, esto es en Nueva York, en Estados Unidos. Esa fue una de mis mejores informantes. En Estados Unidos sufrí mucho para entrar a campo, les voy a comentar. Pero bueno, por ejemplo, de esta señora
que yo entrevisté, tenía 5 años, si no recuerdo mal, o 6, que había llegado a Nueva York. Había salido de una relación violentísima en Hidalgo. El hombre le había dicho que le tuvo que dejar todo lo que habían hecho con una farmacia propia. Eh, Eran golpes y bueno, ella decide irse a Estados Unidos. Y yo estudié un proyecto comparativo, digamos, la dimensión familiar, la laboral y la migratoria misma, en mujeres que entrevisté en migrantes y en el servicio doméstico en España y en Madrid y en Nueva York, mexicanas y dominicanas. Y luego me fui a hacer recorridos a los lugares de origen de esas mujeres. Entonces, por ejemplo, me interesaba la trayectoria migratoria y la trayectoria laboral. Y aquí les muestro un ejemplo, fíjense ustedes, de cómo a partir de la entrevista a profundidad, yo sistematicé la historia acerca de las trayectorias migratorias. Aquí les estoy montando la cocina de mi gato, ¿sí? Rosario. Por Sí. ejemplo, trayectoria en el país de destino. Yo construí la trayectoria laboral antes, aquí nada más les puse un fragmento, y después. Y para cada caso, para cada entrevista, el número de trabajo, el tiempo, la edad que ella tenía, la actividad cocinera, no sé qué, servicio doméstico, duración, si era interna o externa, o con qué regular, el ingreso, el tipo de régimen, perdón, si era por horas, qué hacía, y no sé qué más está ahí atrás, perdón. Y luego las condiciones de trabajo en los empleos actuales no salariales, Ok. ¿no? El horario, las horas trabajadas, si tenía seguridad social, si tenía contrato, si tenía descanso. Y ahí no le mostré, pero hay una semana de la jornada completa. Luego, total de empleos, ¿eh? Aquí está de lunes a viernes, a veces los sábados, total de horas trabajadas, abusos, satisfacción con el empleo. Para cada trabajo, para cada trayectoria pre-post migratoria, para cada mujer. Entonces Bueno, aquí estamos diseccionando y entrevisté en Estados Unidos, también fui a Italia, pero eso ya no lo usé, Madrid, y para cada una, solamente esta es la dimensión. También tengo la dimensión, ya no la puse, de esto mismo, la trayectoria familiar. Si tomo un claro. hogar compuesto, un hogar nuclear. Luego, me interesaban las redes. Miren esto que hicimos aquí con mis asistentes de investigación. Las redes de migración de esta mujer. Ella se fue porque un sobrino, ella se fue porque un primo aquí lo dice, unos sobrinos que vivían en Nueva York la apoyan para migrar a dicho país. Sin embargo, es su madre quien le presta 20,000 pesos para pagar el coyote. Ella señala que ha apoyado a muchas personas para poder emigrar a Estados Unidos. Y son estas las personas que ella ha ido apoyando para ir a Ok, Estados Unidos lindo. por sus redes, ¿no? Entonces, estos son hombres, estos son mujercitas, este es el año en que ella llegó, el hijo menor, y así lo fuimos construyendo. O sea, sistematizar la información para cada entrevista que se realizó. Claro, claro. Luego, Pero ahora les voy a disculpe que mostrar, sí, interrumpa, pero es que me encantan estos dos ejemplos porque tiene que ver con el trabajo de sistematización, ¿no? Que a claro. veces pareciera que cuando vas a hacer, que eso a mí me causa como mucha angustia, que cuando vas a ir a hacer trabajo cualitativo, vas y entrevistas y ya, y como todo es así de, ¿no? A lo vago. No tiene, ajá, no, a lo vago, no tienes que sistematizar, no tienes que integrar la información. Entonces, no es cualquier pregunta, sino las preguntas tienen que ir ligadas, tienen que estar Claro, claro. ligadas y te tienen que permitir sacar la información de tu matriz que se vincula con tu objeto de estudio, con tu pregunta de Así es, investigación, así es. Y ¿no? esto era para entender las redes. Pero luego, vamos a ver un ejemplo de codificación con Atlas T, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué Miren, bonito! por Ajá. ejemplo, yo aquí de la migración, esta foto que les puse fue en Nueva York, que la tomé, ese es un mural en Nueva York, que es una parte del mural, porque la cámara no me dio para tomarlo todo, tomé varias partes al mural, pero me conmovió ver en pleno Nueva York esto, ¿sabes? Todos somos Marcos, ¿no? Entonces, eso fue en 2007. Les Claro. decía que me fue muy difícil el trabajo de campo en Nueva York, les voy a contar. Entonces, ¿qué yo quería con el apoyo de mis asistentes? Sistematizar con códigos el tiempo de planeación, los motivos de la migración, el tipo de migración. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo todas las entrevistas, si yo para cada una de esas entrevistas tengo esa información, sabes que le das a Atlas T un pack y le dices, dame todos los que migraron por esta razón y te imprime los fragmentos de cada entrevista entonces es una manera más fácil Sin de duda. hacer, ¿no? Ujú. Entonces,
tipo de migración, trayecto, perpetuidad de cadenas migratorias, estatus. Y aquí les voy a mostrar el caso de episodios migratorios. Nada más para una entrevista. Bueno, la construcción de códigos. Yo les decía cómo quería los códigos. Fíjense aquí, están preconstruidos y luego se identifican en la entrevista. ¿Qué es un transmigrante? Cruzó por varios países antes de llegar a su destino. ¿Qué definición? ¿Qué es migración? Perdón, migración circular. Persona que ha migrado más de una vez. ¿Qué es migración por primera vez? Señalar el número de viajes mediante un memo. Aquí puse eso para los migrantes por primera vez. ¿Cómo se iba a llamar el código? Luego, ese es el código. ¿Y cuál es la definición del código? Ahora tú tienes un libro, un manual de códigos, ¿no? No sé si me van siguiendo todos, perdón. Sí, 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 pero la última, la de señalar el número de viajes mediante un memo, ¿a qué se refiere esa? Es que tú pones una nota en el propio Atlas-T, abres una nota explicativa. Y eso primeramente, quizás eso fue porque no, en ese momento estaba en una fase exploratoria primero. Hay gente que el número de viajes mediante un memo, que para definir si efectivamente era migración o no por primera vez, porque hay veces que hay eventos que parecen, no son migración realmente definitiva, ¿no? O no son migración internacional, que era la que a mí me interesaba. Quizás probablemente era para discriminar internacional de otro tipo de migración. No sé en este momento, hace tantos años. Pero aquí está una entrevista, ¿no? Entonces, miren, como tú creaste tu código acá, Ahí está está el creado. Atlas T, claro. Entonces ya nada más jalas el código y identificas. Doña, aquí le pregunto a esta señora en España. Si tienes un taller, así, entonces usted estuvo 15 años trabajando y los otros 3 ¿en qué trabajo? ¿Por qué? Ay, ¿dónde está? No. ¿En qué trabajó? ¿Por qué fueron 18? No, de aquí. Sí, de ahí me fui a Nueva York, me fui a Venezuela, otra vez, pero me fui seguido a Nueva York. Migración regular. Bueno, Claro. aquí no son los mismos códigos que están allá, fue un ejemplo, Sí, sí. pero aquí estoy agarrando esto, ¿no? Migración independiente, porque en la migración femenina es muy importante saber si ellas migran solas, autónomamente o migran Claro. acompañadas. Entonces, sí, de ahí me fui a Nueva York, me fui a Venezuela, otra vez, pero me fui seguido a Nueva York. Entonces, este es tipo de migración independiente. ¿Sí? Sí. A Dice, ver. porque me salió, y luego, sí, de ahí me fui a Nueva York, y luego, porque me salió, solicité un visado americano en Venezuela, y ahí dice el código migración llegada regulada. Regular. Claro. Exacto. Exacto. Entonces, lo lindo de esto, cuando yo hice un trabajo para entender las emociones asociadas, que se llama vergüenza, vergüenza, culpa y orgullo, o algo, vergüenza, viendo y entonces cuando yo asociaba las emociones, yo identificaba los estados emocionales, y luego le pedía a la Atlas, dame todas las entrevistas donde hay orgullo. ¡Ay! Entonces ya yo las cotejo todas y veo fulanito Claro. cuando sintió orgullo y perencejo cuando sintió vergüenza y veo si los motivos son similares. Entonces es una Claro. forma de sistematizar, ¿ven? Claro, uno le da pereza aprender un nuevo paquete, pero el Atlas T replica la Grounded Theory, la teoría fundamental. En realidad fue hecho a Claro, el grounded theory, claro, claro. sí, de Glasser y Strauss. Y entonces tú puedes hacer incluso aquí diagramas de redes analíticos, conceptuales. Pues aquí puedes, Rosario, hasta meter videos como material. Entonces es un ejemplo de sistematización. Seguimos a otro. Miren este. Bueno, a este que les voy a mostrar es para llegar al paso del concepto. Ya hemos sistematizado, ya sea con Excel, como vieron las trayectorias que están hechas en Excel, ya sea hemos sistematizado con códigos en Atlas T, y luego vamos al paso de la conceptualización, que ya es como quien dice, y aquí les voy a mostrar una foto, una diapositiva de eso está en un libro mío que está ahí abajo citado, que con esas mujeres que yo entrevisté en Madrid, Nueva York y Santo Domingo, porque yo me fui de recorridos de campo, ahorita les voy a mostrar. Entonces que yo logré llegar al concepto, y no solo yo, porque estaba en un grupo de trabajo para un libro colectivo de circulación del cuidado, ¿sí? Aquí esto, como yo estudié la familia de estas mujeres también, es cómo el cuidado en la familia transnacional de Marisol circulaba entre Madrid, Santo Domingo y Nueva York. ¿Y qué es lo que circula aquí? Miren, aquí ella está indocumentada, entonces ella no puede viajar. Su mamá, ella es empleada doméstica en Madrid. Su mamá es empleada doméstica en Nueva York.
pero ella es residente legal y ella va y trabaja 3 meses de empleada y regresa. Entonces la señora puede moverse hacia ambos lados y otorgar cuidado aquí, que se quedó la otra hija y el marido, y va y viene. Esta, que es indocumentada, solo puede mandar remesas, no puede trasladarse, ¿no? Por la frontera. La señora también puede mandar remesas. Y a veces hay remesas así también. Pero lo que circula entre todos, además del cariño, es la atención, es el cuidado, son las prácticas de cuidado, las llamadas telefónicas, estas son las prácticas de cuidado. Y a través de las llamadas yo vigilo cómo está mi papá, cómo está mi mamá. Y es lo que se llama, ¿no?, la transnacionalidad familiar y el cuidado como una práctica transnacional. Pero eso lo pude hacer después que sistematicé todo lo que les estoy diciendo. No sé si me hago entender. Sí, 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 claro. Bueno, Y además todo eso implicó un trabajo de campo arduo. impresionante en todos estos puntos y además Ahorita les voy a mostrar y estar siguiendo a la gente en esto. Ahora ya me contarás exactamente. lo que implicó en términos de tiempo y de trabajo, porque luego pareciera que yo No, agarro 3 personas que me encuentro ahí en el parque y las no, entrevisto y ya acabé, y claro no, que no, no. no. Este fue un proyecto para mí, yo usé mi sabático para él y Ujú. yo me fui, estuve en Madrid, estuve en Nueva York, pero ahorita les cuento las vicisitudes, ¿no? Pero esto ya es un nivel conceptual. Pero Ujú. lo pude edificar en base a la observación, porque así como ustedes ven, yo hice matrices de cuidado y todo para la otra dimensión, no solo para la migración, Claro. no solo Ujú. sino todo fue sistematizado. Eso era todos los lunes, me reunía con mi equipo y revisábamos el trabajo de la semana, ¿sí? Ujú. Entonces, ahora vamos a ver cómo afrontar, y son las experiencias personales, ¿no? Ya les mostré los riesgos, Ujú. digamos, los desafíos que implica el trabajo empírico cualitativo. Ya les mostré cómo yo he sistematizado la información, algunos digamos, ilustraciones de ese ejercicio que es muy arduo, pero que uno aprende mucho. Sí. Y ahora les voy a mostrar realmente las experiencias, la parte de las experiencias que estábamos hablando, ¿no? Propiamente hablando. Entonces aquí, primero, para bajar a la migración, ¿quiénes son los migrantes? Personas las más de las veces vulnerables. ¿Y qué implica eso? Que están atravesadas por múltiples pérdidas y sufrimientos, y nosotros, y anhelos casi siempre de retorno, de la familia, y Ujú. eso nos plantea dilemas éticos, ¿no? Ese es otro desafío que dejé para el final. Oh, Otro desafío es el dilema ético de entrevistar población, entrevistar a una persona, respetar a esa persona, no claro, ser utilitario con la información que nos da, pero sobre todo el dilema ético de si entrevistamos personas que están en situación de riesgo, si nosotros las ponemos en riesgo. claro. Y les voy a decir cómo he enfrentado algunos de esos dilemas. Entonces, experiencias, ahora sí, algunas viñetas les he puesto. Ujú. Aquí, por ejemplo, dos contrastes. Yo Ujú. me fui, como les dije, la investigadora lo único que no tomó en cuenta cuando hizo su proyecto PAPIT fue el clima, por un lado, y por otro lado, el contexto tan disímil de las poblaciones migrantes, En un lado y en el inmigrantes, otro. y el hecho de que yo no soy mexicana de nacimiento. Son Ujú. tres elementos. Que sí, pareciera que no son importantes, pero claro que influyen. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Del lado de la izquierda, ustedes ven, son hombres en Estados Unidos, en Long Island, esperando que los recoja alguien, Que los va a lo llevar a ponen en la trabajar. esquina para ver si aparece trabajo. Ustedes ven ya una actitud como de cuidar, como quien dice, escondidito en una esquina, ¿no? Ahí, sin llamar mucho la atención, porque hay un contexto de criminalización. Ujú. Eso me afectó mucho, porque la gente, yo tocaba las puertas y no querían darme la entrevista. Ujú. Y menos aún cuando yo decía que venía de México, pero tengo un acento que no es de México, no me creían, ¿sí? Y entonces uno tiene que saber bien qué hacer. Por ejemplo, cuando yo fui a Ciudad Juárez a entrevistar hombres y mujeres migrantes, yo no nunca entrevisté a los hombres, sino que puse un asistente masculino, porque, y ahí él le dijo que cuando la mujer se portaba mal, él le pegaba a la mujer. Claro. A mí no me lo iba a decir,
Y pues sí, Entonces hay que saber cómo uno hace esto, ¿no? claro. A veces es muy bueno ir con dos personas para ir contrapunteando, ¿no? Claro, claro. También la edad, ¿no, Marina? Involucra. O sea, si de pronto eres a lo mejor muy joven Sí, y quieres hacerle una entrevista a una mujer mayor de edad, a lo mejor va a decir, esta niña ni me va a entender. todo, Entonces, también todo. eso implica cómo, todo, ¿no? Todo, cómo vas vestido, cómo te acercas, cómo te diriges a ellos, todo. Bueno, ahora les cuento cómo sorteé el asunto de Nueva York, pero miren qué diferencia en España el contexto. Ujú, Estos son niños dominicanos en el Parque de Prosperidad en España. Entonces, están ahí jugando, eso está lleno de inmigrantes. Yo nada más sacaba la cabeza del metro y como soy de la misma tierra, fulanita, ay muchacha, pero tú no viniste esta semana, ¿y qué te pasó? ¿No? Y allá me cerraban la sí. puerta en la cara. Era invierno, yo andaba, que decía mi hija que estaba allá, tú perdiste todo tu glamour, me dijo, porque me prestaron un abrigo de invierno así que me tapaba completamente. Y yo tocaba la puerta y me decían, ¿y yo qué me beneficio con eso? No, pa. Fíjense, para entrar a campo allá, ahora les cuento cómo lo sorteé, ahora les cuento, pero miren qué diferente el entorno, porque Ujú, estos son migrantes legales y estos son migrantes claro, indocumentados, claro. porque aquí hay un clima de criminalización que aquí no existe. Ujú. Perdón, tú ibas a decir algo. Sí. Sí, no, 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 me refiero a la manera en que, y claro, que no existe en este caso con los dominicanos, pero en España claro que existe un clima de criminalización para los migrantes africanos, por ejemplo, ¿no? Pero es mucho Ah, menos. Fíjate que Portes, Alejandro Portes hizo un trabajo comparativo entre la segunda generación de inmigrantes y tomó chinos, musulmanes y latinos, segunda generación en España y en Estados Unidos, y le dieron el premio Príncipe, Princesa de Asturias, y él dijo que era impresionante la diferencia en el proceso de integración. ujú, El concepto de asimilación segmentada que él creó para Estados Unidos no necesariamente aplica, porque ¿sabes qué pasa? Es que se pueden legalizar rápido. ujú. Y por un lado y por otro hay mucho apoyo de la sociedad y de civil digamos, sí hay racismo, sí hay exclusión, pero no a los grados que en Estados Unidos. Claro, quizá también la barrera lingüística. Y la barrera lingüística. Hay Ujú, muchos elementos, pero bueno, por eso les pongo ahí, ambiente natural, entre comillas, ujú, o hay un entorno de riesgo. ¿Y cuál es el clima emocional hacia la inmigración? claro, Con Trump, el clima era un clima de condena ujú, ¿no? Y un clima anti-inmigrante, un clima emocional. Y ahí hay un texto en el libro, en el primer libro de emociones, donde Hirai reconstruye el clima, Shin Hirai, anti-inmigrante contra los japoneses a principios del siglo en Estados Unidos, una cosa impresionante, es impresionante cómo es todas las voces que se orquestan desde los medios de comunicación hasta los sindicatos para querer sacar a los japoneses. Un ujú. clima adverso. Entonces, ¿qué yo hice? En Estados Unidos recurrí a dos cosas. Una, me fui aquí a Tepeyac, una organización religiosa, Ujú, y busqué que me ayudaran que me ayudaran con los contactos. Y ahí entrevisté a varias personas. Y ujú. luego me fui, por ejemplo, aquí, esto es una manifestación a favor de las trabajadoras domésticas, donde yo estoy participando, Claro. porque me involucré ahí, Ajá, ¿sí? Para crear la confianza, ¿sí? claro. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que buscar, por eso la investigación cualitativa es muy flexible, porque tengo que adaptarme a la situación. Tengo Claro, que, claro, ¿sí? claro. Y eso es muy importante porque lo que dicen los libros es como las líneas generales, pero esto que tú nos estás compartiendo, Marisa, es la verdad verdadera. O Ahí sea, estoy no es cierto que haciendo te manifestaciones, claro, sí, respetemos la trabajo doméstica, ¿no? Y aquí una cosa que le interesaba mucho a los migrantes es el problema del inglés en Estados Unidos, porque uy, tú no consigues trabajo si no hablas bien inglés, ujú, o consigues determinado tipo de trabajo. Entonces, Tepeyac les daba muchas clases de inglés, y aquí están ellos, y yo pues llegaba y me sentaba, y alguien me introducía, y mira, sí, y ¿sabes qué? Por sugerencia de mi hermano, terminé comprando una tarjeta de $5 y dándola, y $3 para llamada de teléfono, y dándosela con... Mira, ¿sabes cómo le decía? Hola, no me des tu nombre, invéntame un nombre. Anastasia, ujú, Filomena, sí, ok, te llamas Filomena. Sí, dime, dice lo que tú quieres y lo que no quieres, y cuando terminemos de hablar,
esto porque es para la universidad, es para que puedas llamar, porque yo sentía que me prostituía si pagaba por la entrevista, pero en Estados Claro, Unidos sí paga por las entrevistas, claro, sí, entonces ellos me decían a mí, ¿y cuánto me voy a ganar? Y yo, ¿cómo que cómo voy a ganar? Es a la ciencia que hay que contribuir, pero eso es en nuestro tercer mundo, pero allá se paga por las claro, entrevistas. claro. No, bueno, hasta en los vagones del metro te encuentras, se solicitan personas que quieran participar en investigaciones y no hay ningún problema ético, ¿no? Y no, y ellos que están muy permeados ya por la money, time is money, Por la eso sí tengo que monetización. decir, pero Sí. todos, los familiares, Ujú. todo el mundo se contamina de ese espíritu que tienen los Estados Unidos, ¿no? Time is money. Entonces, y yo entré a un sitio, me comí no sé cuánto desayuno, a ver si encontraba a alguien, a la lavandería, no te imaginas todos los sitios que yo fui, ¿no? Y finalmente ya pero ¿sabes qué? Logré mi última entrevista de las que había programado el día antes de regresar a México. O sea, Clásico. eso fue terrible. Lo sufrí. Mi hermana se enojó conmigo porque no la fui a ver hasta Washington, pero digo, es que no puedo, no consigo las entrevistas. Sí, claro, claro, y ese sufrimiento del trabajo, digamos, como en campo, pocas veces se Sí, comparte, ¿no? Sí, sufrimiento y satisfacción. sí, al Porque mismo he de tiempo. decirles que una de las migrantes, la señora esa que entrevisté, una de las migrantes que entrevisté me vino a buscar cuando llegó a México. Ese es un punto que vamos a hablar Mm, después. Y mm, entonces, ¿qué es esto? La segunda viñeta. La segunda viñeta es sobre la triangulación que habíamos hablado. La primera viñeta que les mostré fue la primera viñeta que les mostré sobre el contexto que tiene lugar en ujú, migración que hay que tener en cuenta. ujú, La segunda viñeta que les estoy mostrando es sobre, perdón, la tercera, que hay dos ejemplos en Madrid, cómo lo resolví, entrar. Y aquí es la triangulación. Fíjense, yo entrevisté a esas personas allá, por ejemplo, en Nueva York, y ¿sabe lo que hice para triangular? Que vine a entrevistar a sus familiares aquí en México. ok, Y bien. entonces yo regresé de Nueva York en el mes de, creo que fue abril o mayo, y en agosto, en mis vacaciones, agarré una camioneta de Lunam con mis asistentes, tracé el mapa, me llevé a alguien que siempre me ayudaba a un campo, y no todas las localidades, pero la mayoría de las localidades, fui a las mismas localidades, las observé en recorridos etnográficos y le pedí permiso cuando entrevisté en Nueva York, si puedo ir a tu casa y hablar con tu mamá. Y Ujú, entonces entrevisté a la mamá o a la hija o a alguien y fui a ver, y claro, me encontré con que a veces los migrantes agigantaban las cosas. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es la mamá de una entrevistada que vamos a llamar aquí Gertrudis, no voy a decir su ujú, nombre. Y esa es una nietecita. La chica, oigan, se fue a trabajar en Nueva York como empleada doméstica porque no pudo entrar a la UNAM. Cosa que me dio un dolor cuando lo escuché. Porque cómo trabajaba, se mataba trabajando. ¿Cómo trabajan los migrantes? Cuando contabilicé las horas, fácil 60 horas o 70 horas llegan a trabajar, matadísimas. Y entonces ella, cuando yo le preguntaba por la remesa, me dijo que ella le mandaba siempre a su mamá. Pero la mamá me dijo, de vez en cuando. ah, Y ese es un ejercicio de triangulación. ujú, Yo contrasto la misma información con dos de un fuentes y lado y del otro. encuentro el punto medio. Ujú, Entonces ahí yo la entrevisté en Nueva York y fui a Morelos, ahí está marcado. ujú, Y eso es una investigación multisitual. claro, Es una de las exigencias que nos marca la inmigración internacional, como ha evolucionado el fenómeno hoy día, pero que es muy difícil de hacer porque ¿quién te financia? sí. Papi, después que me financió, después ya no quería financiar investigación en No, no, México. claro, esta se va a ir a todos los países a donde han pasado los Pero no migrantes. a mí, yo quería poner un tercer país, pero ya no me atreví, me dieron Claro, nada ¿no? de dinero. Pero otras colegas quisieron hacerlo después y el papel se puso restrictivo. No, qué sé yo qué, total. Entonces, eso es investigación multiciudadana. Y esto es la casa que ella ha ido construyendo, la migrante, con el esfuerzo de su trabajo, que trabaja, que no puedo decirles cómo trabaja, ¿sí? Y esa es la casa que ella está construyendo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces ese es un ejercicio de triangulación. Lo hice con las migrantes mexicanas que entrevisté en Nueva York, pero también los hice con las dominicanas. Y creo que, ¿y dónde está esa diapositiva? Creo que ya no la puse porque eran muchas. Pero era muy bonita. ¿Y por qué la quité? O sin querer la quité, creo, porque era muy linda. Era un niño que yo entrevisté en una localidad del oeste de la República Dominicana donde han salido muchos migrantes y él tenía
porque Dominicana es un país mucho más transnacionalizado que México. Porque aunque es más chiquito, México tiene mucha gente en Estados Unidos, pero Dominicana tiene en todas partes del mundo, sobre todo en Nueva York y en España. Entonces él tenía a su mamá en España y a su papá en Nueva York. Y yo le entrevisté a él, después de haber entrevistado a su mamá ya, y le dije, ¿y tú dónde te quieres ir? ¿A Nueva York o a España? Y él me dice, yo quiero ir a España porque está mi mamá allá, pero, dice él, dicen que el que muere, y voy a explicar, lo voy a decir con el acento que lo dijo, dice que el que muere sin ver a New York, Nueva York, muere ciego. Entonces él quería también ir, y esas son las frases emblemáticas a Nueva York. Parece que aquí sin querer la recorté porque la tenía anoche. Ajá. Pero ya se los conté. Hice triangulación también en Dominicana. Y en Dominicana fui a todas y cada una de las localidades de las mujeres. Todas. Y entrevisté al cura, porque entonces aquí es otra fuente de triangulación y otra fuente para crear densidad del problema. No solo ir a entrevistar personas, sino a personas importantes en las comunidades. En México me fui a Guerrero, a Puebla, a Hidalgo y a Morelos. Y, por ejemplo, fui a entrevistar a las casas migrantes o al cura o al que, y entonces ellos me daban elementos del proceso migratorio que me permite ver una visión de conjunto y no solo la historia de la persona. Entonces, los informantes claves son centrales en el estudio cualitativo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar, ya para dejar tiempo para la discusión, a los dilemas éticos, ¿no? Que es una cosa que quería mostrarles, Sí, ¿no? sí, y muy importante Entonces, en el ámbito cualitativo, fundamental. aquí está. Y aquí hay algunos dilemas éticos importantes. ¿Cuándo debo parar de estar, ¿no?, sacando la información a una persona? Debo respetar lo que esa persona quiere decir. Hay momentos en que la gente te pide que apagues la grabadora y tú primero tienes que preguntar si quiere que te grabe. Claro. Y hay veces que hay gente que dice que no, y ahí puse la palabra viñeta mal, le quité ahí algo sin querer, lo voy a corregir. No lo puedo corregir, perdón. Eh, bueno, me fui a la final, viñeta, sí. Entonces, sí lo puedo corregir, pero tendría que bajarla de tamaño. Entonces, esa es la manía de que no me gusta la falta de ortografía, perdón. Eres de mi club, Yo exactamente. detesto eso, o sea, y es compulsivo, no lo puedo parar, ¿sí? Entonces, estábamos aquí, ¿no? En la viñeta, ¿Y, ¿cuándo debo parar? cuándo deber parar? Yo les voy a contar un caso. Oye, lo que yo hice, Rosario, esta investigación yo la hice en 2006, 2007, ¿no? Pero en 2014, que me tocaba otra vez sabático, yo por razones personales no me podía quedar mucho tiempo fuera. Y entonces pedí 5 semanas, armé 5 semanas, me fui a trabajar de escritorio, quería ver el impacto de la crisis económica sobre las migrantes, pero en escritorio, en el CSIC, estuve en el Centro de Investigación Superior de Investigaciones Científicas en España, y ahí estuve muy agradablemente, me acogieron, pero claro, mi vocación sociológica, yo no lo dije, pero fui a hacer entrevistas. No lo puse como parte de mi estancia, pero pues aproveché que estaba ahí y busqué la parte de las mujeres que yo había entrevistado antes. Ah, como en un Hice un segundo momento, pero no he podido sacar un artículo de eso, no lo he podido Ok. sacar. Ajá. Saqué uno de emociones, pero no, porque quería ver la discontinuidad de la trayectoria laboral. Agarré la trayectoria laboral que ellas habían dejado y seguí y estudié la crisis. Ese trabajo nunca lo publiqué porque ni lo escribí. Sí saqué uno de emociones, pero el problema es que la cantidad de cosas que uno tiene en el camino para poder escribir, si tú tienes un día y medio libre para investigación a la semana es mucho, Ujú. porque entre las tesis y las clases y las reuniones se va. Pero bueno, no hay que llorar sobre lágrima derramada, sobre leche derramada, dice mi padre. Entonces, pero sí aprendí sobre eso. Pero en ese proceso yo encontré la mayoría de las mujeres que había entrevistado, las No, entrevisté, se no. acordaban de mí, Sí, wow. sí, y les llamé, fulanita, tú estás ahí todavía, y no todo, pero y fui, y entonces ya vi cómo les había cambiado la vida, y tuve un segundo momento. Entonces esa sería una investigación cualitativa longitudinal, los Claro, dos momentos de observación, claro. ¿sí? Dos momentos de observación. Pero en ese proceso, que había cambiado mucho España por la crisis, Ujú. ya también busqué otras mujeres a entrevistar, que no fueran de las que ya, bueno, no pude completarlas a todas,
y hice buenas entrevistas, hice como unas 15 entrevistas en ese tiempo. Y cuando fui a investigar a una chica que me dijeron, que me dieron los datos, una migrante, las características que yo quería, porque uno hace su muestreo de quiero Sí. una soltera, quiero una no sé qué, quiero una con hijos, quiero no sé qué, quiero una escolarizada. Llego a la casa y me topo con que ella está viviendo de ocupa. Ah, pero había estado antes legal. No, esa no es, esa fue nueva. Ah, Esa, ok. porque yo no Otra. solamente entrevisté a las que había entrevistado, Ujú, sino, sino otras. Ujú, no, yo también. tenía entrevistas indocumentadas en, en España, pero la España. mayoría no lo eran. Entonces, esta estaba viviendo una nueva entrevista y estaba de ocupa. Entonces yo entro, veo la pobreza, veo todo hacinado, y cuando comienzo la entrevista me doy cuenta que ella está en tratamiento psiquiátrico por depresión. Mm, Entonces yo dije, esta entrevista yo no la hago, no. porque yo lo único que voy a hacer, tenía el niño ardiendo en fiebre en sus brazos, el otro deambulando, el marido no tenía, el que la ayudaba era un vecino que vivía de ocupa. Era tal la situación que yo dije, esta entrevista yo no la hago, porque yo no voy a cargar, yo no voy a invadir a esta persona y removerla. Entonces lo que Ujú, hicimos fue, se acabó, ella estaba muy interesada en que yo la escuchara, porque a veces los migrantes quieren mucho que uno los escuche, no tienen con claro. quién hablar. El niño tenía fiebre, nos fuimos en un taxi, la llevé al hospital y la dejé en el hospital. Ahí yo paré. Esa entrevista yo no la hago, ¿sí? Claro, Y claro. ella Hay me un siguió límite. buscando, ¿sí? Sí. Hay un límite, el límite es el bienestar emocional de la persona que estás. Y hoy temas que la gente no quiere estudiar. Yo me daba cuenta, por ejemplo, la maternidad transnacional es un tema que duele tanto. O sea, ahí yo veo si sí o si no. Claro, Luego, una pregunta, ¿tengo una responsabilidad moral frente a las poblaciones que estudio? Yo digo que sí. claro. Y eso implica, eso implica lo que les estamos diciendo, ¿no? Lo que yo estoy tratando de comunicarles, ¿no? Yo fui a esta para hacer trabajo de campo. Claro, ¿Sí? claro. ¿Cómo puedo? O sea, si está en mis manos ayudarles en algo, lo hago. Y si No, no, sino qué hago con la información que me dieron y el sufrimiento que está ahí. O sea, si es que hay es. un sufrimiento. ¿Tengo una responsabilidad moral? ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? Son preguntas, ¿no? Son Ujú, dilemas. Ahí está el pensador de Rodin ujú. pensando con ustedes. Tres, tengo una responsabilidad social. Aquí quizás es más fácil, ¿no? Y mucha gente se queda con vínculos con las personas que ha tenido, que han sido sus informantes y los ayuda en cosas. Laura Velasco me decía de casos de indígenas que ella ha tenido que la buscan y que ella es comadre de no sé quién. Y, bueno, yo cuando regresé, que fui a Hidalgo a hacer entrevistas de las personas que había entrevistado allá, que ya les dije, y me fui hasta allá y me fui a la casa y estuve ahí. Por ejemplo, una de esos ejercicios de triangulación, no me dijo la migrante que ella se fue, el marido se fue, y allá en Estados Unidos la deja. Y ella le da tanto coraje que entonces va y se va ella para Nueva York, pero sus hijos se lo deja a su mamá. Pero Ah, inteligentemente, antes de irse, va al DIF y dice, yo mis hijos no los he abandonado, lo he dejado con mi madre. Porque tan pronto pisó pies en polvorosa, el marido le quiso quitar los hijos a través de la suegra. Y cuando yo entrevisto a la madre y al padre, y me acuerdo me trataron también en esa casa, y a los niños, y la señora me dice, con pesar que ella antes se salía a ir con sus amigas, pero que ahora tiene que hacer la tarea con los niños. Y ahí hay una cuestión de género. La señora no quiere cuidar a los nietos, pero no le claro, queda. sí. Entonces ese Y se ejercicio de vale, triangulación. y se vale no querer cuidarlos, se vale, claro. Y se Pero vale, ¿qué pero hace? bueno, no es que no quería los cuidar, pero Claro, estaba claro. sobrepasada. Sí, claro. Entonces, ¿tiene uno una responsabilidad social? Yo digo que sí, porque estudiamos por eso. Ujú, Y tengo una responsabilidad hacia sí misma. O sea, ¿hasta dónde yo me voy a dejar negar por los problemas de los demás? Porque yo me tengo que cuidar emocionalmente. Yo claro, no claro. soy una terapeuta, ni soy Eso es muy nadie que va importante. a restaurar y resolver los problemas. Y eso hay que conlleva un proceso de gestión emocional y de regulación. Hay una investigadora que trajimos aquí al Seminario de Emociones que estudió víctimas y victimarios de violencia sexual en las cárceles de Brasil y Colombia. Y ella me decía cómo ella llegó un momento en que tuvo que parar la investigación porque es que no podía ni dormir de las cosas que estudiaban, no solo las víctimas, que es fácil empatizar, sino los victimarios, y las historias eran terribles. Entonces, hay un punto en que uno tiene que alejarse a veces. Y Ujú. bueno, ¿dónde concluyen los vínculos con los establecidos en el trabajo de campo? ¿Hasta dónde? ¿Tenemos un lazo afectivo con esas personas? ¿Lo continuamos? Sí. ¿O como quirúrgicamente decimos, acabó la investigación y yo me Ya, desenvuelvo? chau.
Ajá. Bueno, esas son partes, antes, la última diapositiva son reflexiones finales, porque la verdad es que quiero dejar que haya diálogo. Sí, La claro, claro. investigación No te social preocupes. es un camino plagado de desafíos que amerita Ajá, decisiones. sin La duda. elección del método depende del objetivo de investigación. Cualquier elección acarrea implicaciones para el proceso de generación de conocimiento, siempre tentativo y contrastable. La Ajá. investigación directa con poblaciones migrantes requiere sensibilidad, empatía y respeto, pero con cualquier población. Claro, Las claro. emociones juegan un papel importante a través del proceso de investigación. La sistematización analítica es la base de una investigación social rigurosa. Y Claro. con eso he terminado lo que les quería decir. Marina, de verdad que a mí me encanta y no sabes cuánto te agradezco porque no es el clásico manual, no es el clásico No, manual de cómo. hablamos de experiencias y desafíos y Exactamente, cómo se lleva a cabo la investigación de verdad y todas estas cosas que cuentas de, por ejemplo, este caso terrible de la chica Ocupa en España, que la ves con problemas psiquiátricos, que no puedes entrar, pero sí, ese tipo de cosas, esos desafíos, normalmente no te los dicen los libros de texto y solamente puedes tener acceso a estas experiencias con alguien que ha hecho trabajo de campo, en este caso cualitativo, por mucho tiempo como eres tú. Por acá respecto de la chica de Ocupa, ella además había sido víctima de violencia familiar en su infancia. Entonces ella me comenzó a contar cuando me dijo que estaba en tratamiento y yo dije, no, pues aquí lo dejamos, ¿no? Y no le dije que lo dejábamos por eso, sino que le dije que el niño tenía fiebre y que no era el momento, que después seguíamos. Me la llevé, tuve esa responsabilidad social y moral y le pagué el taxi y la llevé y la dejé en el hospital por el niño. Claro. Eso es cumplir con una responsabilidad, ¿no? Claro, y qué fuerte porque tienes que tomar la decisión, no faltará quizá el investigador que sus límites éticos sean otros, por decirlo de alguna forma, que diga, me aprovecho de esta situación y le saco toda la información aunque la termine dejando destrozada, ¿no? Claro, Que no, eso no además se puede. también te destroza a ti Sí, porque personalmente. hay comunidades que han sido muy estudiadas que se sienten utilizadas por los investigadores. Claro. Cuando yo fui a esta palabra me dijeron, una persona más que viene ahora y nosotros qué tenemos a cambio. Sí. Y tienes razón. Sí, efectivamente. Bueno, Mira, te quiero comentar que David Puya no puede prender su audio, pero te voy a leer sus comentarios. sí. Él dice, buenos días, un saludo desde Ecuador a la doctora Marina. Una excelente presentación sobre un tema bastante interesante de nivel global. En el caso de Ecuador, al no contar con un levantamiento censal, ¿cómo puedo determinar el nivel actual migratorio en la frontera y en las condiciones laborales de los migrantes del país? Él dice, incluso, ¿cómo puedo determinar las condiciones de vida? Acceso a la vivienda, servicios básicos. Él tiene como muchos problemas por eso, porque él definió su proyecto de investigación antes de la pandemia, cuando tenía lista la posibilidad de irse a hacer el trabajo de campo al norte de Ecuador, en frontera con Colombia. Llega la pandemia y ya no puede hacer el trabajo de campo, pero tampoco tiene datos censales. ¿Qué podría hacer en este caso, David? Es lo que él Bueno, te... él tiene que rediseñar su investigación Ujú, y adaptarla a la situación. Eh, ujú. lo- pero él está haciendo investigación cualitativa, ¿no? No puede No, hacer, pero digamos, él la planteó como cualitativa. sí, ujú, Porque dice el nivel de la migración. Nunca vamos a saber el nivel de la migración a partir de una investigación cualitativa. Eso es una pregunta para una investigación cuántica. ¿Cuánta migración hay? Es el nivel. Entonces, él sí, tiene que rediseñar su investigación y adaptarla a las circunstancias. Entonces, esas preguntas de acceso a la vivienda y tal, tiene que replantearla para lo que es realizable. En su caso, lo que yo haría es, eh, en algún momento él va a poder acceder a los migrantes, él puede acceder a los migrantes por otras rutas, ¿no? Puede acceder por los migrantes por vías de internet, de hacer entrevistas, o sea, encontrar un mecanismo virtual para acceder hasta que pueda ir a hacer observación de campo cuando la pandemia baje o lo que sea, ¿no? Yo pensaría en rediseñar. Y lo que yo he planteado con una propia alumna a la que dirijo, que tenemos una muestra para estudiar jóvenes retornados, es en vez de hacer 15 o 20 entrevistas, hacer 5 que sea un caso tipológico, uno de este, uno de este, uno ajá, de este. claro, ajá, Entonces, reduzco la N, busco casos emblemáticos de la población que estudio, es decir, colombianos, digamos, está estudiando los colombianos, los colombianos que llegan a Ecuador. que llegan a Ecuador. Entonces, bueno, lo bueno ahí es que ya los tienen en Ecuador, ¿no? Ujú, Entonces, yo me acercaría a través de asociaciones, claro, esa buscaría es una contactos opción. claves,
daría un guión de entrevista limitado, atendería objetivos analíticos centrales y buscaría un caso tipológico, o sea, casos tipológicos emblemáticos de las poblaciones que estudio. Si la migración es característicamente una migración económica, entonces elijo, si es una migración por razones de estudio, elijo casos particulares. Y estudio casos en profundidad, Claro. abro ahí y no me voy a tratar de querer saturar, digamos, tener una N grande, porque eso no se puede en estas circunstancias. Claro, claro, esa sería una opción. Y tenemos acá a los demás estudiantes que no sé si quisieran ellos abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario. Hay 21 personas, son bastantes. Ajá, entonces ya veremos. No tienen que abrir su cámara si no quieren, porque luego les da penilla, pero si quieren tomar el micrófono o en todo caso hacer una pregunta y yo la leo. Ustedes me dicen, chicos. ¿Alguno de ellos estudia migración? No lo sé, déjame preguntar. Sé que por aquí está. Alejandra Rubén, Barrón. Rubén Ramírez levantó la mano. Rubén, porfa, sí, te escuchamos. Hola maestra, hola doctora, buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente, yo estudio, bueno, estoy haciendo mi planteamiento del problema acerca de las migraciones de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados en la frontera sur de México. Ok. Enfocado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Ajá. Y agradezco el bagaje, la experiencia que acaba de compartirnos del trabajo del campo. Realmente es algo que me entusiasma llegar a poder hacer y teniendo las nociones de cómo tengo que hacerlo, más allá de simplemente una guía, es a lo que me puedo enfrentar, las cosas que las personas viven y que yo no debo de llegar con un sentido de superioridad por ser el investigador, simplemente, como lo decía, arrodillarme ante ellos casi como para poder pedirles o decirles que me brinden la oportunidad de analizar su situación para poder darles una voz. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tema muy importante y difícil de estudiar, porque hay consideraciones éticas más grandes todavía. No sé, con las poblaciones menores de edad. Ahí sí hay un problema. De hecho, es lo que estuvimos viendo con una chica a la que yo dirijo, y es que elevamos el rango de edad para no enfrentarnos con esos problemas éticos. Es decir, lo subimos a 14, 15 años porque no quería yo, digamos, me parecía un peliagudo estudiar niños de 8 años. Sí. 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 Que además sería el consentimiento de los padres también. Entonces, bueno, los tuyos son menores no acompañados. Hay una tesis de Ainhoa, una investigadora que hizo una estancia conmigo, española ella, que hizo esto con los niños que llegan a España, si no recuerdo mal. No hay muchas investigaciones sobre eso y es muy importante el tema, pero sí tienes que tener mucho cuidado, digamos, en qué vas a hacer, cómo vas a abordar. ¿Dónde está? No lo veo, me encantaría poder verle la cara. ¿Quién es? Rubén, ¿puedes prender tu cámara nada más para que te vean tantito, porfa? ¿Qué tengo que hablar con...? Sí, ahí está. Ahí se le ve la cara. Yo no lo ¿No? veo. Ahí Espera. está arribita. Espérame, arribita, Ya Rubén. saluda. Sí. No lo veo, a ver, espérame. ¿No? Si le pones, mira, habla para que se vea tu cámara. Digo, Aquí está. Hola, Rubén. Sí. ¿Qué tal? Hola, buenos ¿Cómo días. estás? Digo que es difícil tu tema, pero es muy importante. Es sumamente importante. Entonces, sí tienes que pensar muy bien el diseño de la investigación y cómo acercarte a los niños protegiéndolos al mismo tiempo, ¿sí? Porque ahí hay dilemas éticos, ¿verdad? Sí, muy grandes. De hecho, en algunas, por ejemplo, revistas, perdón que me meta, yo no trabajo el tema de migración, pero lo que sí me queda claro es que en algunos casos para cuando se hace análisis sobre menores de edad, te piden firmar una cosa que le llaman el consentimiento informado, Sí, ¿no? sí. Que es en algunas revistas le llaman el concern en inglés y que en español se traduciría un poco como el consentimiento informado, sobre todo cuando se trabaja con menores de edad. ¿Qué quiere eso decir? Que como pues son menores de edad, ellos no son legalmente imputables. Entonces, para poder entrevistarlos o no sé qué, debes contar con el consentimiento informado de sus padres o tutores. Y normalmente si quieres publicar, por ejemplo, un artículo sobre ese tipo de casos, te dicen, ok, ¿dónde está firmado el concern? Y entonces te piden que como un documento, que de hecho existen páginas web a donde tú puedes descargar como los formatos del concern, a donde dice, por ejemplo, yo papá de
Juanito Pérez, autorizo a que Rubén haga las entrevistas y además te autorizan que las reproduzcas y para fines de investigación. Eso sucede generalmente con menores de edad o con personas que tienen problemas de sus facultades mentales. O sea, Pero ya ahora en Estados Unidos eso es general para todo. O sea, tú tienes que estar el consentimiento informado del informante. Aquí todavía no lo tenemos tanto, pero con los menores, yo creo, Rubén, que quizás, no sé si esto, porque son menores no acompañados, ¿no? Son menores no acompañados. Entonces, quizás habrá asociaciones que los apoyen, que los recojan y que tú tengas un intermediario con los niños. No sé, eh, o crear dinámicas de grupo para estar con ellos, de varios niños juntos. O sea, buscar la manera de preservarlos a ellos y al mismo tiempo generar información. uh-huh, Dinámicas de juego, dinámicas de grupo, eh, y temas que no vas a poder tocar, ¿no? uh-huh. Ahí Sí. tienes que diseñar bien. ¿Tú eres sociólogo, Rubén? Efectivamente. No, soy politólogo. No importa, te aceptamos. Sí, y otro enfoque que les planeo dar al estudio son las relaciones de poder que se tiene entre las instituciones de seguridad pública al momento de recibir a los niños, niñas y Ah, bueno, adolescentes entonces eso en ya te los ayuda, porque psicoanálisis también. Ahí el enfoque de mi carrera. sí, eso ya te ayuda porque estás más enfocado en lo institucional, Uh-huh, más que en los menores, sí. Eso es una buena manera de entrar. uh-huh. Sí, sí. Tengo una ex alumna que estudió algo así, pero ya ni me acuerdo el nombre, pero para niños que estaban en orfanatos en la Ciudad de México. Esa relación vertical Uh-huh, y de manipulación, decía ella, de la claro. institución del menor, Uh-huh. decía ella, sí. Sí, yo conozco un estudio que se publicó en la revista Región y Sociedad, de la que te hablaba hace un momento, Mariana, Marina, Marina, Marina. Marina, del Colegio de la Frontera, no es cierto, del Colegio de Sonora, a Ajá. donde se hizo un análisis justo en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, haciéndole seguimiento a los niños que quedan huérfanos derivados de los problemas de delincuencia. Ah, qué triste, ¿no? Es una cosa súper Bueno, fuerte. ahí tienes un antecedente, Rubén. Sí, pero esa es migración como en el norte, entonces hay un montón de problemas de delincuencia, pues por la delincuencia Sí, he organizada. leído algo sobre eso porque yo hice un trabajo de Estado del Arte, de migración y familia, y leí algo sobre una tesis, me parece, que en la Y era frontera. un caso, a mí me pareció impresionante, porque era claro, cada vez que se habla pues, de toda la delincuencia y la cantidad de asesinatos que hay, por ejemplo, particularmente en el norte, a raíz de todos estos problemas de delincuencia, siempre quedan niños huérfanos, ¿no? Y Sí. entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se les da seguimiento? Y era una investigación súper interesante. Yo la vi publicada en la revista Región y Sociedad, pero estaba derivada de una investigación más amplia. Entonces, hay algunos estudios, no exactamente lo que dice Rubén, pero Sí, lo que es interesante ahí es ver cómo metodológicamente se acercaron a ese problema. sí, sí, porque, bueno, ahí Rubén, tienes que usar tu ingenio, pero, pero entrar por organización, o sea, si tú quieres estudiar el papel de las instituciones, entonces ya no vas tan directamente sobre los menores y eso te preserva un poco, ¿no? Y los preserva a ellos, ¿no? Claro, Ahí tendrías que ir a la institución y pasarte días sentado a ver, observando ahí. a ver qué pasa. De los demás chicos y chicas que están por acá en Zoom, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa, les vamos a agradecer que ya sea que la hagan a través del chat o que tomen el micrófono y pues los escuchamos con todo gusto. En lo que los chicos se animan, que seguramente ya se animarán en unos cuantos segundos a hacer algún comentario o pregunta, yo quería como retomar algunas de las cosas que dijiste que la verdad me parecen como súper útiles y son como dos. Una tiene que ver con esto de que uno siempre termina recabando más datos de los que somos capaces de analizar, ¿no? Y yo lo veía recién con una chica que está haciendo su tesis de doctorado conmigo, que tenía una encuesta como de
yo qué sé, en este caso es una encuesta, pero como de, yo qué sé, 80 preguntas. Y yo le decía, bueno, primero está larguísima, todos te van a odiar, pero después, ¿cuántas de esas preguntas de verdad vas a poder analizar? Porque de querer, eso pasa con todo. porque de querer, pues sí, pero se te van a, por un lado, está muy larga y por el otro, muchas de esas, así que estén vinculadas con tu investigación, van a ser pocas y a veces quizá convendría solamente centrarse en las que uno va a ser capaz de analizar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que uno siempre parte de muchos objetivos analíticos ambiciosos, ¿no? Sí, Luego las investigaciones uno las planea de una manera y terminan de otra. sí, claro. O luego te pasa como a mí que se atravesó la crisis de 2008 y me modificó lo que iba a estudiar porque cambió todas las condiciones del mercado de trabajo. La realidad es que todas las encuestas en México están subutilizadas. Sí. Porque hay más información de la que uno es capaz de analizar. Pero para un trabajo de tesis, yo sí, pues si ella tiene preguntas de más, pues no tiene caso porque va a agotar a la persona, agotar el Claro, interrogante, ¿no? claro, claro. Ese es un punto. Y el otro tiene que ver con el uso, a mí me parece muy interesante y de hecho yo lo promuevo mucho, el uso de software para el análisis cualitativo, que, y fíjate que me llama mucho la atención, no sé cómo esté funcionando directamente en la UNAM, yo te cuento la historia de cómo funciona acá en la UAM. Ya sabes que existe un poco esta pugna, ¿no? Un poco falsa, pero bueno, una pugna entre los métodos quanti-quali. Y entonces emerge esta idea de que lo cualitativo da más con el tema del sentido y no sé qué, y como que pareciera que lo quali es como menos interesante. Si bien se promueve mucho el análisis cualitativo, a mí me llama la atención que en algunos espacios educativos, como puede ser el caso concreto de mi universidad, si bien sí se les comparte a los alumnos, por ejemplo, si hay cursos, por ejemplo, de estadística y de análisis y de cómo usar Excel y estas cosas, que esto apuntala las habilidades de investigación para herramientas cuantitativas, como que lo cualitativo está más abandonado en ese sentido. O sea, no te dan cursos exactamente como de análisis de contenido, de análisis de texto, o no hay cursos directamente, o bueno, por ejemplo, en el caso de mi facultad, yo es verdad no lo puedo creer, yo sé que pero así es la vida, no existe, no contamos con ningún software de análisis cualitativo contratado por la facultad, por ejemplo. O sea, sí hay acceso a todos los softwares Quanti, pero no tenemos acceso porque no está adquirido. Por ejemplo, cuando los estudiantes, este es un curso de metodología cualitativa, pero la parte teórica. Hay otro curso de la parte empírica, digamos, ¿no? De El llevarlo a tuyo cabo. es un curso de metodología cualitativa. Sí, pero teórico. Y Ajá. luego seguiría otro curso más como aplicado. Pero a mí me sorprende que en la parte aplicada y cuando me han ofrecido el curso yo nunca lo he querido dar o me rehúso mucho porque no hay herramientas. O sea, no, en mi facultad no tenemos acceso a Tlasti, no tenemos acceso a En Vivo, no tenemos acceso a, vamos, a ninguna de estas, porque son softwares que tienen un costo, ¿no? Sí. Sin duda podríamos utilizar algunos otros softwares que son de acceso, digamos que son de código abierto y que no requieren pago, pero su análisis es más limitado, como puede ser el caso de Voyant Tools o de algunos otros que permiten estos análisis. Pero, por ejemplo, toda la riqueza que permite Atlasti, los estudiantes no pueden usarlo porque la universidad no lo ha pagado, no lo paga. Y a mí eso me sorprende, no sabes cuánto. Yo cada semestre Pero con las autoridades y les digo, ¿por qué no compran ¿cómo se llama? Un acceso y pagan el derecho a utilizar Atlasti? Y me dicen que nadie, una vez me dijeron que nadie lo había pedido, yo lo empecé a pedir y luego dicen que nadie lo usa. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo van a usar los muchachos si no lo tienen? Y lo que me sorprende impresionantemente es que muchos hacen análisis cualitativo y sus profesores hacen análisis, pero lo hacen a mano. Y eso sí es un dolor de cabeza espeluznante, ¿no? fíjate que, bueno, tienes toda la razón en que no hay, por eso fue que tuvimos la iniciativa del libro, ¿no? El análisis cualitativo es un espectro de metodologías, entonces las personas son formadas en una o en otra y eso es lo que transmiten. Y no lo transmiten normalmente con la sistematización y rigor. Por ejemplo, por muchas razones, entre ellas no hay las condiciones. Yo cuando di un curso de introducción a la investigación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, entre una colega y yo, montamos Quanti Quali y nos llevábamos los chicos a campo, hacíamos entrevistas y luego las analizábamos, ¿no? Claro, para irme a campo fue bastante problemático porque luego había pasado un problema de un accidente
unos de la UNAM que se habían ido en un autobús, y entonces había que no sé cuántos permisos y seguros y tal, pero me los llevaba aquí a Tepepan, y en los barrios siempre hay gente que tiene historia migratoria. Entonces ellos construían sus entrevistas, veníamos a casa, las transcribían y las trabajábamos en Atlasti. Ese era mi curso, aparte de la parte sustantiva, teórica. Claro. Pero entonces, primera respuesta, hay un abanico de metodologías cualitativas, no todo, y las personas normalmente se forman en una o en dos, y casi siempre nada más en entrevistas a profundidad, y no más de ahí. Y entonces, pues no se puede transmitir lo que no se conoce mucho, o uno puede transmitir las cosas en las que uno está formada y no más de ahí. Entonces tú tienes gente que son buenas en esto, gente que no está mal, pero para la formación de un estudiante debería tener más de una posibilidad, ¿no? Y no solamente hacer entrevistas, ¿no? Por hacerlas. Y luego está el problema este de la dimensión práctica. Por ejemplo, los antropólogos en ese sentido sí tienen un eje vertebral en la etnografía, entonces se tienen que ir a campo, se tienen que ir a foguear, y eso es mandatorio, es como un prerequisito. En sociología eso es más laxo, y entonces eso ahí tiene ¿no? Hay gente que se las llevan a hacer encuestas, pero ya dentro de lo cualitativo, bueno, eso es un problema casi estructural, ¿no? Y difícil de resolver, pero si uno aprende bien, aunque sea una bien, pues vale la pena, ¿no? Y ya tienes la curiosidad de aprender otras cosas. Hoy día todo en internet se puede, hay tutoriales, hay cursos, uno puede, si quiere, complementar su formación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, como había profesores malos en la mañana y profesores buenos y malos, yo iba mañana y tarde, porque yo pescaba el bueno de la mañana y el bueno de la tarde, pero no me valía, pero yo prefería ir 2 veces que tener todo el día profesores malos, ¿no? O tener solo Claro. un bueno y ya no ir otra vez. En el Sí. otro aspecto, el de los paquetes, bueno, en general los investigadores se resisten a usar los paquetes, porque ya tienen ya vienen, es que es más cómodo, la zona de confort de lo que yo siempre hago, pero cuando uno los aprende, y si uno diseña la investigación pensando en eso, sí toma tiempo, pero sí es una herramienta que nunca sustituye a otras cosas, pero digamos a la reflexión teórica, pero que es muy útil, ¿no? Para darle más rigor a la investigación. Yo lo que he hecho es comprarlos a través del proyecto PAPIT. La universidad no me los Claro. compra Ok. individualmente. Yo lo meto como parte del financiamiento del proyecto, y así he comprado desde el paquete cuantitativo Stata hasta el Atlas T. Claro. Y el Atlas T no es caro. Yo creo que en su momento me costó 12,000 pesos, que para el Atlas T, el Stata es carísimo, el SPSS es carísimo, pero el Atlas T no es caro. Y uno lo puede comprar y ya renovar. Y yo no he tenido que pagar un centavo más de cuando lo compré, ¿sí? Entonces, normalmente es a través de proyectos que uno financia eso. La Claro. universidad no los compra así de uso porque hay licencias. No aunque lo que sí hacíamos en el curso este que yo te digo que dábamos, es que Atlas sí te permite bajar la versión de prueba por 3 meses. Sí. Y entonces para un curso ya lo diste. No tienes que comprarlo, ¿no? Sí, claro. Lo compra, ¿no? Sí. Sí, esa es la opción y bueno, ojalá se difunda un poco más estas necesidades porque, pues, porque permitirían, sobre todo que los estudiantes los conozcan y los puedan usar y manejar, ¿no? Porque eso de seguir Sí, haciendo el porque análisis. mientras más personas conocen, Sí, más se puede estandarizar el uso, ¿no? claro. Bueno, pues les pregunto a los alumnos que están por acá si tendrían algún comentario, Pues no parece. ¿no? Porque hay algunos conectados, todavía algunos han tenido que salir porque se tienen que ir a otra clase, pero bueno, mira, seguramente, porque aquí vienen, es que pobres entran y salen, igual y nosotros lo que hacemos es como recuperar sus comentarios a través de otros medios, no solamente estos. Si tú quieres, te los podría compartir, es un pequeño, si lo quieres, si no, no hay ningún problema. Pero acá creo que los chicos no quieren decir nada, Bueno, no importa, ¿no? Bueno, acabamos ya. ok. Entonces, pues nada, entonces yo les agradezco mucho a los estudiantes que hayan estado por acá y nos saludamos con los estudiantes el próximo martes. Muchísimas gracias y yo me quedo un ratito contigo, Marina, para ver Sí, sí, ¿sí? gracias a ustedes. Bueno, Sí, hasta luego, chicos, que estén bien. Y detengo la grabación. sí.